Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. 41 personas, sois unos fenómenos. La verdad es que estamos aquí en otro Wineros Talks, que llevamos ya, este es el número 20. Este es un proyecto que nació ahora más o menos, creo, Miguel, hará un año y medio que empezamos con los podcasts. Luego lo hemos derivado a las charlas en directo y la verdad que pues agradecer a todos los que siempre estáis por aquí. Y eso, ¿vale? Así que muchas gracias a todos por estar aquí, como siempre. Hoy hemos invitado a Alberto Contreras, un abogado especialista en juego online, que, bueno, conoce muy bien todo el tema del que vamos a hablar hoy, lo conoce muy bien porque va todos los días, ¿no? Por así decirlo, a los juzgados a trabajar y a pelear. Y nada, hoy queremos desgranar con él, pues al final todo el problema, ¿no?, legal que existe en torno a los usuarios de apuestas deportivas o apostadores y las casas de apuestas. Supongo que la mayoría de los que estamos aquí conoceremos el problema, ¿vale? En gran medida somos todos apostadores y en algún momento nos hemos topado con los cierres y con las limitaciones. Esto es el pan de cada día, pero también es verdad que hay mucha gente desde fuera y este es el objetivo también un poco de esta charla, de explicar a la gente, a los más neófitos, ¿no?, o la gente que esté fuera, que comprenda cuál es el fenómeno que hay detrás de toda esta batalla judicial o de todo este movimiento, ¿no?, judicial que está habiendo alrededor del juego, en este caso entre usuarios y casas de apuestas. Y bueno, por eso hemos invitado aquí a Alberto, ¿vale? Y nada, simplemente darte la bienvenida y agradecerte que te hayas pasado por aquí. ¿Qué tal, Alberto? A vosotros. Estoy encantado de explicar lo que pueda y hasta donde pueda y de, bueno, pues tratar de arrojar un poco de luz sobre el tema a aquellos que todavía no conozcan el problema o sobre todo no conozcan la solución. Y como siempre también tenemos por aquí a don Miguel Figueres, también otro batallador. No, él no va a los juzgados de momento, por lo menos a litigar ni a defender, pero bueno, siempre está al pie del cañón. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, bueno, muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Espero que no sea la primera y única vez, sino que haya más veces. Y bueno, a ver lo que podemos aprender hoy. Y bueno, en los juzgados, por suerte o por desgracia, sí que he tenido que ir ya unas cuantas veces. He podido ver juicios de mis demandas y también de otros temas. Me parece un mundo, muy interesante, algo que está bien ver algún día cómo funciona. Y bueno, siempre dicen que tener juicio no es bueno, pero luego si lo ganas, pues está bien. Efectivamente. Bueno, antes de nada, comentar al chat y a toda la gente que hay aquí, pues que yo iré leyendo los mensajes, que ya he visto que estáis dejando algunas cositas por aquí. Iré leyendo los mensajes y ya para el final de la charla, pues las preguntas que vea que no se hayan contestado o que puedan ser interesantes, pues se las pasaremos a Alberto, a Miguel o a quien queráis. ¿Vale? Bueno, yo voy ya directo al grano. O sea, empezamos fuertes ya. O sea, a eso hemos venido, ¿no? Para mí, uno de los objetivos de esta charla es que se entienda en palabras lo más sencillas posibles y lo más naturales posibles, ¿no? Realmente cuál es el conflicto con los usuarios y las casas de apuestas. O sea, ¿por qué hay centenares y miles de demandas? En este caso, si quieres por acotar el tema de los cierres, ¿cuál es el fondo, ¿no? ¿Cuál es el fondo jurídico? ¿Cuál es el fondo del asunto para que haya tanto movimiento y haya tanta discrepancia? Bueno, a ver, vamos a ver. Yo creo que el problema aquí es un poco de base de que no está bien regulado qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es decir, nos encontramos con que es una materia que no está muy pulida, ¿vale? Y que se está puliendo a base de procedimientos judiciales, a base de demandas y a base de resultados. Por desgracia, es un tema que es muy interpretable, es así, lo vemos, ¿vale? El abogado que no piensa así o que no diga esto, desde mi punto de vista, se equivoca. Yo creo que no se puede garantizar a día de hoy en ningún caso el éxito en un procedimiento judicial de este tipo porque es una materia muy interpretable. Ahora, ¿por qué hay tantos conflictos? Bueno, pues la realidad es que yo creo que las casas de apuestas cada vez ponen más difícil el que los usuarios que obtengan cierto beneficio económico puedan seguir haciendo. Entonces, nos encontramos con que
en cuanto hay un usuario que ya no es que sea un usuario ganador, sino potencialmente ganador porque la casa de apuestas detecte que, bueno, pues que el tipo de pronóstico, el tipo de apuesta que hace y demás sea con un valor positivo o se espere que sí que va a obtener un beneficio económico, directamente, bueno, todavía hay algunas casas que siguen limitando, pero la mayoría ya sabéis que lo que hacen directamente es resuelven el contrato, te expulsan, cierres sin justa causa y lo único que puedes hacer pues es demandar, no queda otra. Ya sabéis todos que está prohibido crearse cuentas a nombre de terceros, eso sí que es un comportamiento fraudulento. Yo no entro más allá de si hay alguien que lo haga o no, pero realmente si quieres defender tu postura de usuario y demandar bajo y seguir utilizando tu propia cuenta, lo único que puedes hacer es demandar por la resolución del contrato sin justa causa y defender que es ilícito, no hay más. Uh-huh. Sí, en este punto a mí me gustaría decir que es verdad, lo único que podemos hacer es demandar, pero debería haber un paso anterior que es reclamar a la DGOJ. Bueno, eso ya sabes tú, Miguel, perfectamente que de poco vale. Mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque es cierto que saques este tema a debate, porque muchos clientes me llaman al principio, sobre todo, ahora ya bueno, la gente parece que ya va teniendo más información y sabe que vale de poco, pero muchos clientes me llaman y decían, joder, ¿y por qué no pongo una queja a la DGOJ? Hablamos, pregunto que me han cerrado la cuenta sin darme ningún motivo y demás. La realidad es que la DGOJ, me imagino que sobre todo vosotros lo sabréis, pero bueno, lo pongo en conocimiento para quienes no lo sepan, la DGOJ se le hizo una consulta vinculante para que se pronunciase acerca de si la resolución del contrato sin justa causa con un usuario era lícita, si realmente se podía cerrar la cuenta, porque sí. Y básicamente lo que viene a decir la DGOJ es que más allá de que son los tribunales de justicia los que deben decidir si se puede o no se puede, desde su punto de vista y al tratarse de un contrato de duración indefinida y demás, que sí que podía cerrarse una cuenta, con lo cual todo lo que hace la DGOJ, al final yo, tanto en tema de recálculos, reclamaciones de cantidad, cierres de cuentas, no es un amigo, es decir, donde sí lo debería ser, o al menos yo pienso que la DGOJ es un organismo creado para ayudar al consumidor y no para perjudicarlo. No he visto ninguna consulta en la que realmente el resultado de la DGOJ haya sido favorecedor a los intereses del usuario. Eso es complicado. Uh-huh. Por poner un inciso, antes de continuar, Miguel, la DGOJ es la Dirección General de Ordenación del Juego, por si alguien no lo sabe, que es como es un organismo público, ¿no? Creo, Alberto, o sea, es un organismo público que debe de velar, ¿no? Por una situación o un entorno justo, ¿no? En el juego online, ¿no? En España. Sí debería ser. Uh-huh. Bueno, pues eso, hay que decir que tenemos la experiencia de habernos reunido con ellos y efectivamente, o sea, sus intereses no van por proteger al usuario frente a los abusos de las casas de apuestas, sino que sus intereses son, pues, otros, son legislar para que nadie pueda decir que la ludopatía es culpa de la legislación, legislar para que nadie pueda decir que el fraude es culpa de la legislación, sino, pues bueno, ellos van cubriéndose las espaldas y luego, pues, por motivos políticos también, hacer una ley que aparentemente proteja a los jugadores frente a estos problemas, ¿no? Ludopatía, apuestas por parte de menores, fraude, blanqueo de capitales. Eso es lo que ellos quieren cubrirse. El resto ya, pues, no les importa tanto. Y de hecho, pues, incluso abogan por lo que llaman libertad de empresa cuando estamos en un entorno regulado y lo que hay que hacer es cumplir la ley. Yo creo que se está incumpliendo. Pero bueno, lo iremos viendo. Sí, de hecho, en el siguiente bloque hablaremos un poco de este modelo de negocio, ¿no? Después de ver un poco cómo se están dirimiendo estas disputas legales, qué opinan los jueces, que sería un poco también para finalizar este primer bloque, ¿no? Pero antes de eso, ya nos has contado que es una cuestión casi contractual, ¿no? Es decir, hay un contrato entre una casa de apuestas y el usuario, el apostador, y la casa de apuestas, jugando con las reglas, entiendo, legales, ¿no? Con la ley bien interpretada, pues, bien interpretada para ellos, me refiero, te echan, te expulsan, te limitan. Sí, a ver, esto yo creo que es más sencillo de comprender de lo que parece. Y es verdad que hay clientes que me llaman y me dicen, joder, es que no entiendo cómo ellos pueden echarte sin ningún motivo. Realmente, ¿cuál es la causa? Bueno,
vamos a ver, la postura que ellos defienden es muy sencilla de explicar. Ellos lo único que dicen es que cuando tú te registras en la web, firmas un contrato de adhesión en el que aceptas los términos y condiciones y aceptas una serie de cláusulas. Entre las cláusulas que ellos tienen está que ellos pueden resolver el contrato sin justa causa, concediéndote a ti la misma potestad para hacer lo propio. Es decir, a ti te dicen, usted puede cerrar la cuenta cuando usted quiera, nosotros también lo podemos hacer y además con un preaviso de 5 días. Es decir, ellos mismos cuando defienden esto, defienden que incluso ellos son perjudicados al compararse las posturas, porque tú puedes cuando quieras, ellos tienen que hacerlo con un preaviso de 5 días. Ahora bien, ellos defienden esto, dicen que es un contrato de duración indefinida y que ellos pueden terminar el contrato cuando quieran con ese preaviso. Y la mayoría de resoluciones judiciales que hay a favor suya precisamente son en este sentido. En el sentido de que, bueno, pues el Tribunal Supremo, que es el máximo tribunal que puede regular este tipo de cuestiones en la historia de España, cuando ha valorado diferentes tipos de contratos y de resoluciones de contratos, no existe una contratación de por vida. Entonces, ellos dicen que sí que es cierto que pueden resolver el contrato. Nosotros, evidentemente, pues defendemos una postura diferente, está claro. Pero lo que ellos defienden no es más allá de eso, de que ellos invocan el artículo 85.4 de la Ley de Consumo y tal. De hecho, la mayoría de casas de apuestas, cuando te cierran la cuenta, empiezan invocando ese artículo. Ese artículo sencillamente lo que dice es que, como te conceden a ti la misma potestad de cerrar la cuenta, ya no es abusiva la cláusula que te están aplicando. Es así de simple, nada más, no tiene más. Y entiendo, por continuar, entiendo que los preavisos son obligatorios por ley, porque hay algunas casas, Sí. ¿no?, que están habiendo problemas con los preavisos. Sí, mira, aquí la DGOJ sí que se pronunció y dijo que tenía que haber un preaviso mínimo de 48 horas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hay bookies, hay casas de apuestas que dan 48 horas, que dan 72 horas, que dan 5 días, 7 días, incluso algunas todavía que siguen dando 14 días, ¿vale? ¿Dónde está ahora el conflicto? Que lo estamos abordando en las demandas nuevas que estamos haciendo, en que, bueno, iba a decir la casa de apuestas más conocida de todos, la más utilizable, Bet365, yo creo, o al menos yo con la que más trabajo tengo es esta. Muchos sabéis que ya ni siquiera respetan ese plazo de preaviso de 5 días, es decir, que te llega el mensaje de cierre y que en los 5 días te bloquean la cuenta y no se puede apostar. Ellos alegan que tienes problema con las cookies, que refresques, que no sé qué, que busques otro buscador, que tal. La realidad es que no se puede apostar y lo vamos a acreditar ya con las demandas nuevas. ¿Esto qué prueba? Sencillamente, más aún, la mala fe con la que ellos actúan. Ya ni siquiera te dejan disfrutar, entre comillas, de ese tiempo, de esos 5 días para que puedas utilizar la cuenta, sino que realmente en cuanto detectan que eres un usuario ganador, te mandan el mensaje de cierre y se acabó lo que se da. Cada vez, bueno, eso es más complicado. Claro, aquí en este punto, cuando te dicen que no puede haber un contrato indefinido o de duración ilimitada, ¿vale? Pues yo siempre digo que en la ley dice que dentro de los contratos una de las cosas que debe decir es la duración del contrato. Entonces, no es que sea indefinida, es que deberían decir cuál es la duración del contrato. Si dicen que es ilimitado, que digan el contrato es ilimitado o no, que digan una duración. Pero no decirlo, que es lo que pasa, pues no, es que como es indefinida, pues no puede ser para siempre el contrato. Entonces, ahí hay un puntito de que yo no entiendo muy bien, no sé si es porque indefinido es lo mismo que ilimitado o sin duración. Eso es una cosa. Y luego la otra es que, vale, o sea, no hay problema. Me cierro la cuenta y una de las dudas que tengo es por qué no la puedo volver a abrir. Pero bueno. Sí. A ver, la realidad es que hay determinadas casas de apuestas que me imagino que lo sabéis, pues Pastón, 1xBet, bueno, hay varias que ya hacen los contratos mensuales. Contratan un mes y si ellos ven que tienen interés en que tú sigas contratando con ellos, te renuevan el contrato y si no, pues te mandan el mismo mail o uno muy similar en el que dicen que el contrato se termina y que adiós muy buenas. Bueno, en realidad, siendo objetivos, la realidad desde mi punto de vista es que es cierto que con el tipo de contratación indefinida te pueden echar cuando quieran, porque es verdad que te pueden echar a los 2 días o al menos ellos, eso defienden ellos y en la práctica es lo que hacen. Pero siendo realistas, en la práctica, una vez se demanda, y es verdad que hay que conseguir el resultado, pero si se consigue el resultado, el hecho de que ya no puedan expulsarte sin justa causa, a mí me parece una gran victoria. Es decir, es muy importante porque ahora ya sí que van a tener que tasar el motivo por el que te expulsan. Es muy diferente. Entonces, vale, nos vendría bien que pudieras hacer contratos, por ejemplo, eso, como hace Pastón, mensuales, sí. Lo que pasa que yo, por ejemplo, contra esas bookies aún no las demando porque, bueno,
hay que encontrar un argumento en el que ¿por qué un mes más o por qué no? Es decir, vale, están discriminando, pero si ellos ya te están diciendo que vas a contratar un mes, la mala fe me cuesta más acreditarla que cuando hay una contratación indefinida o de tiempo indefinido y te expulsan en el momento en que ven que eres un usuario ganador, ¿vale? Entonces, realmente, desde el punto de vista del demandante, que al final yo creo que es lo que le interesa a las personas que me están escuchando, no nos perjudica el hecho de que el contrato sea de duración indefinida. Lo que nos perjudica es cómo aplican la cláusula, eso es evidente. Y bueno, no sé si tienes una opinión o lo has podido leer en la sentencia, supongo, y los jueces, más o menos o los que has tratado tú, por supuesto, ¿qué opinan sobre este fenómeno? No sé si tienen opinión o se limitan a ver. No, opinión la tienen porque la tienen que tener. Cuando dictan sentencia, la opinión la están diciendo. Vamos a ver, sí que es cierto que es un tema que es verdad que es muy interpretable, ¿eh? De verdad, yo desde el primer momento en el que fijaron la cláusula en los términos y condiciones, allá por 2019, dije, ojo, que han dado con una buena tecla, ¿vale? Porque es verdad que con la ley de consumo en la mano, sí que es cierto que la cláusula no es abusiva, porque a ambas partes se les concede esa potestad para resolver el contrato, ¿vale? Ahora bien, yo lo que intento exponer al juez es, más allá de que yo invoco otros argumentos, pues, de que la ley de juego sí que establece, o el reglamento de juego establece unas causas tasadas por las que se puede cerrar la cuenta, con lo cual, sin justa causa no tiene mucho sentido, el derecho a ser usuario, que yo creo que sí que existe, el derecho a apostar, bueno, otra serie de argumentos. Yo sí que entiendo que la imposición de la cláusula en los términos y condiciones ha sido con mala fe. Es decir, aun incluso con la ley de consumo en la mano, yo pienso que sí que podrían o sí que tendríamos razón en ciertos, desde un punto de vista un poco tratando de hacerle ver al juez qué es lo que realmente ellos hacen. De hecho, bueno, los jueces, que respondo un poco a tu pregunta porque me voy por las ramas, vemos que ahora mismo, bueno, pues hay, digamos, tres interpretaciones. Una que es directamente desestimar las demandas porque, bueno, pues dicen eso, que has hecho un contrato de duración indefinida y que la expulsión de la web no es abusiva porque están aplicando una cláusula que es lícita. Luego hay una segunda doctrina que sí que va un poco más por la ley de juego, por el reglamento de juego, porque si establecen que hay unas cláusulas tasadas, por así te pueden cerrar la cuenta, sé su contrario, no te pueden cerrar sin justa causa. Es un poco lo que hemos conseguido en Salamanca y en Orense. Y luego está la doctrina de Soria, que sí que, bendita Soria, por cierto, fue la primera, fue la que nos abrió las puertas totalmente a las reaperturas, que su criterio es que sí que va en contra de la ley de consumo, que esta cláusula la han fijado con absoluta mala fe y que la reciprocidad realmente no existe. ¿Qué quiere decir la reciprocidad? Bueno, pues porque ellos hablan de que a ambas partes se les concede la potestad de esa relación contractual. Pero no es cierto, porque sí que es cierto que te conceden la potestad de esa relación contractual, pero ellos cesan la relación contractual desde su posición dominante y cuando ya tienen información de lo que tú eres capaz de hacer en la web. Es decir, cuando saben que tú eres un usuario ganador es cuando te expulsan. Otra cosa es lo que están haciendo algunas bookies, que es que directamente no te dejan registrarte. Bueno, pues ahí ya sería más interpretable. Pero cuando tú te registras, haces uso de la web, ellos ven que eres un usuario potencialmente ganador y te expulsan, la reciprocidad claramente se pierde. Porque ¿de qué me vale a mí resolver el contrato? Si yo no quiero apostar, es tan sencillo como que no meta dinero o no me loguee en la web. No me vale de nada ese derecho que a mí me conceden. Entonces, es un poco lo que hay que tratar de hacer ver, desde mi punto de vista, evidentemente, a los jueces. Entonces, ¿cuál es el criterio de los jueces? Pues, por desgracia, quitando esas pequeñas provincias que todavía nos siguen dando la razón, lo cierto es que el tema está complicado. Es decir, yo creo que soy bastante sincero con los clientes que me llaman y si no, bueno, por aquí lo estoy diciendo, que lo vea todo el mundo, no deja de ser una apuesta. Es decir, ahora mismo demandar, yo al menos lo veo así. Yo también soy apostador, yo también soy usuario de bookies y yo lo veo así. Asumes un riesgo de pagar unos honorarios de abogado, procurador y de posibles costas de perder el procedimiento. El tema puede ir bien o puede ir mal. La realidad es que ahora, quitando Salamanca, Soria, Orense, Zaragoza y Valencia un poco con pinzas, los procedimientos en la mayoría de provincias están yendo mal. Entonces, eso significa que la mayoría de la doctrina de los jueces, del criterio de los jueces, es fallar en favor de la casa de apuestas. Sí que es cierto que yo, más por experiencia personal, lo que veo es que cuando tratamos con jueces más jóvenes,
parece que empatizan más o tratan de entender más cuál es realmente el kit de la cuestión y profundizan más, y parece que por ahí puede que nos den más la razón, y que, sin generalizar, evidentemente, cuando tratamos con jueces a lo mejor que están más tratados, más de la vieja usanza y demás, se limitan a copiar, pegar, hay tantas resoluciones de ellos, copiamos, pegamos, no se puede, se puede resolver un contrato de duración indefinida cuando ellos quieran, la cláusula no es abusiva y listo. Uh-huh. De hecho, es que en mi caso, por ejemplo, bueno, ahí me pasó un caso de copia y pega aquí en Valencia, que se pudo demostrar, no es que lo estoy diciendo yo, y porque se equivocaron con los nombres. Sí, Ya, sí, no. ¿sabes? No es extraño, no es extraño. Por desgracia, no es extraño. Lamentablemente. Pero, por ejemplo, yo tuve un problema con la casa de apuestas Codere, que se metieron en mi cuenta de manera ilegal, hicieron ahí ingresos tal, y cuando fui a la policía a denunciarlo, lo digo en relación a lo que has dicho de gente más mayor o gente más joven, ¿no? Con el policía que estuve hablando, que tendría, pues no sé, a lo mejor 55 o 60 años, estaba ya cerquita de la jubilación, supongo, me llegó a preguntar, pero bueno, ¿y Codere esto qué es? Pero, ¿y yo dónde hago ¿y qué tengo que hacer? O sea, quiero decir, si el policía es una persona que no ha estado nunca por su edad, por su contexto, por lo que sea, no entiende ni siquiera que es una casa de apuestas, si no hace el esfuerzo de comprenderlo y tal, ¿no? Que es lo que venías diciendo un poco, pues... Es complicado. Sobre todo porque yo todavía me encuentro, vamos, todavía no, el 99% de jueces no son capaces de comprender que hay personas que sistemáticamente pueden ganar a una casa de apuestas. Entonces, ellos no ven la trascendencia en el procedimiento judicial. Es decir, yo si defiendo a Miguel en un procedimiento judicial contra Bet365, yo sé lo que a él le supone perder el procedimiento o ganar el procedimiento. Y es lo que yo le trato de hacer ver a un juez. Los jueces, si yo voy con esto y ellos defienden, no, es que hay 45 casas de juego legales en España, ¿por qué tanto interés en Bet365? Bueno, pues la realidad es que si tú no eres capaz de explicar que en Bet365 se obtiene cierto beneficio económico por los mercados que ofrecen o por lo que sea, y sencillamente porque a mi cliente le interesa tener esa web, el juez dice que se registre en otra. Y no le da más trascendencia. Entonces, es verdad que ahí está un poco el problema de base, en que no son conscientes de que hay formas en las que se puede ganar a la web. Es así. Luego, de hecho, en este punto, por lo que comentabas de las diferentes jurisdicciones, ¿hasta qué punto los jueces de una provincia se informan con sentencia de otra provincia más allá de las que vosotros aportáis? Porque, claro, cada parte aportará las que le interese. Es así, es así. Yo creo que no se informan más allá de eso, pero porque tampoco las hay, Miguel. Yo, evidentemente, soy bastante claro. De otros temas que se alejen del juego, controlo poco porque no lo llevo. ¿Vale? No, prácticamente el 99% de mi trabajo es del juego, pero del juego controlo bastante o estoy todo el día con ello, evidentemente. Entonces, la realidad es que las sentencias que han ganado los usuarios se conocen, son conocidas, son públicas, más allá de que tarden 1 o 2 meses en publicarse. Yo todos los lunes me meto a ver si hay sentencias nuevas, a ver si me llevo una alegría. Lo cierto es que por ahora hay muy pocas, ¿vale? Evidentemente, cuando tenemos un procedimiento judicial, yo lo que hago es hacerle saber al juez las sentencias que hemos ganado, por supuesto. ¿Vale? Tanto las que he ganado yo como las que han ganado otros letrados, que ojalá fueran muchos más, ¿vale? Y ellos hacen lo propio. Entonces, la realidad es que tampoco hablamos de un procedimiento judicial en una materia en la que haya miles de sentencias. Hay 60 que le den la razón a ellas, hablando un poco por encima, y 15 o 20 que nos dan la razón a nosotros. Entonces, yo aporto las 20, que al final son de 4 tribunales diferentes. Ellos aportan las 60, que en vez de 4 son de 16 o de 20, lo cual nos perjudica. Y bueno, yo me imagino que los jueces, evidentemente yo no lo soy, pero me imagino que ponderarán un poco, leerán un poco. Y yo sí que creo, esto es mi humilde punto de vista, que hay algunos que lo que ven es que hay 20 y tantas audiencias que ya se han pronunciado y que sencillamente copian y pegan las de Madrid, Barcelona y tal y a otra cosa, ¿sabes? Siguen la corriente y no se complican. Efectivamente. Por desgracia, yo pienso que es así, la verdad, por desgracia. Y en el ámbito jurídico entiendo que Madrid y Barcelona son más importantes que Soria, ¿o no? No, que va, para nada. A ver, la realidad sí que es cierto que, claro, en Soria hay una sección en la audiencia provincial y en Madrid no sé cuántas habrá mínimo 15 o 20, no sé cuántas hay. Entonces, bueno, incluso puede darse que en Madrid, de hecho en Valencia pasa, que haya secciones que den la razón a la casa de apuestas y secciones que den la razón al usuario.
La ventaja que tenemos en Soria, Salamanca y Orense es que hay una única sección. Entonces, en principio, es difícil que cambien el criterio. Y ojo, que puede pasar. Yo siempre lo digo, puede pasar. De hecho, Miguel sé que lo sabe porque lo hemos hablado. Sí. En Orense cambió de criterio. Orense fallaba en favor de la casa de apuestas y, bueno, cuando se llevaban los temas solamente por consumo, Nicolás, otro abogado, y yo, los dos, no lo llevamos solamente por consumo, sino que metemos los temas que infringe la ley de juego, el reglamento de juego y demás. Y la sentencia de Orense a mí me parece la más ilustrativa que hay, es siempre la que más incido cuando voy a los tribunales, que ellos mismos reconocen haber cometido un error en un análisis previo en el que dan la razón a la casa de apuestas y dicen, oiga, hemos cometido un error porque lo que está haciendo realmente la casa de apuestas es aprovecharse bajo fraude de ley, incluso llega a decir la sentencia, de la normativa de consumo para decir que hay igualdad de partes cuando realmente no hay ninguna igualdad. Ellos están escondiendo al amparo de esa resolución lícita de un contrato de duración indefinida el poder expulsar a qué clientes quieren y a qué clientes no. Entonces, yo lo que trato siempre de hacer ver al juez, o un poco que se pregunte, y para mí es la clave, es ¿una casa de apuestas puede elegir qué clientes tiene y qué clientes no? Yo desde mi punto de vista, si eso se puede hacer, insisto, desde mi punto de vista, evidentemente el suyo será otro, pero desde mi punto de vista, si eso se puede hacer, se desvirtúa el elemento clave del contrato, que es el azar y en la apuesta. Si yo, como casa de apuestas, puedo elegir a qué clientes quiero y a qué clientes no, evidentemente solo voy a coger a los clientes que pierdan dinero y entonces no voy a asumir ningún riesgo. Entonces, bueno, por ahí es un poco por donde alguna doctrina sí que nos va dando la razón. Ahí lo que comentas de que se desvirtúa el contrato de juego donde intervenga el azar porque la casa de apuestas sabe que tal. O sea, en la definición de la ley, el juego dice que puede predominar en ellos el grado de destreza de los jugadores. O sea, que el azar puede ser una pequeña parte. Sí. Simplemente con que sea de una pequeña parte ya está. O sea, que sí que, según la propia ley del juego, la definición primera del juego es que puede predominar el grado de destreza del jugador o no. El grado de destreza, en el caso de las apuestas deportivas, es elegir cuándo apostar, cuánto apostar y en qué bookie apostar o no sé, o qué mercado, ¿no? Entonces, ese grado de destreza se está olvidando. Y luego, el tema de que al final, pues, pueden elegir o no pueden elegir a los usuarios con los que contratan, pues es que la propia ley también lo dice, ¿no? Que es que la obligación de los operadores es canalizar la demanda de juego. Yo tengo ganas de jugar, tengo una demanda que es jugar, ellos tienen una licencia por la cual ofrecen ese servicio y no la están canalizando porque no me dejan jugar. Entonces, si lo que quiere la DGJ y el gobierno y todo es que yo juegue en España porque me impiden jugar fuera de España, para que no juegue en juegos sin regular o para que no haga digamos, una actividad económica fuera del ámbito de España, porque al final lo que quieren es que tributemos aquí y que el dinero que se mueva dentro de España, porque así ellos también, pues a cambio, tienen una demanda cautiva, las casas de apuestas se tienen que sacar una licencia aquí, tienen que pagar las tasas aquí, tienen que pagar el canon aquí, lo que sea. Pues si tienen la obligación de canalizar esa demanda de juego, ¿por qué no lo están haciendo? Están incumpliendo la ley, ¿no? Sí, incluso yo también lo traigo a colación en las demandas. La ley de juego establece que hay unos casos en los que se dan prohibiciones a determinados usuarios que no pueden apostar, ¿vale? Lo mismo, en su contrario, si la ley de juego establece unas causas por las que no se puede apostar, ser miembro de un jugador del equipo, estar en política y no sé qué, hay varias causas. Si ninguna de ellas, si yo no tengo ninguna de ellas, ¿por qué no puedo apostar? ¿Vale? Luego hay otro artículo que igual, el artículo 15 de la ley de juego establece el derecho que tiene el usuario a seguir siendo usuario o a apostar sin coacciones a usar libremente las apuestas deportivas o la condición de usuario. Entonces, si a mí la ley de juego me está estableciendo que sí que hay un derecho por el que yo puedo apostar sin coacciones, ¿qué mayor coacción hay que me expulsen de la web? Es decir, entonces yo también lo traigo a colación, es otro de los argumentos que utilizamos, la verdad. Ya veis que me abro sin ningún problema. Sí, es que es algo básico, o sea, está en la propia ley del juego, ya no es que sea una interpretación o no, es que lo dice claramente. Sí, derecho de los participantes en los juegos a jugar libremente sin coacciones o amenazas provenientes de otros jugadores o de cualquier otra tercera persona, incluidas las bookies, que son las que no te dejan
jugar. Eso es totalmente. De hecho, con esto se puede relacionar el modelo de negocio de las bookies, ¿no? Que al final es un poco retorcer ese artículo, ¿no? Ese derecho, ¿no? Que es lo que ha dicho antes Alberto, ¿no? Algo así como que tienen la facultad o la capacidad de decidir con quién juegan y con quién no. Que eso es maravilloso. Me gustaría tener también un negocio así, donde solo pueda elegir a los que, ¿no? A los que pierden. Es así completamente. Yo, sobre todo, hablamos, y siempre insisto, del cierre de cuentas sin justa causa, ¿vale? Parece que no hemos explicado que hay otros tipos de cierre en los que, ojo, yo estoy a favor de que lo puedan hacer, ¿vale? Ahora bien, volviendo al cierre de cuentas sin justa causa, lo que yo no puedo compartir es que ellos puedan expulsar a un usuario, pues eso, con la posición dominante que tiene en el contrato, que es evidente. Ahora, en este punto, hablando de las causas, ya que lo vuelves a mencionar, para la gente que nos está viendo que al final, pues muchos serán apostadores por valor, ya sea con Wineros o con otros sistemas. Para ti, ¿qué es causa o no? Es decir, ¿qué es fraude o qué no es fraude? ¿Vale? Por ejemplo, apostar por valor al error de cuota de las casas o a cuotas que no están bien ajustadas o lo que sea, ¿es fraude o no es fraude? A ver, yo lo que pienso, ¿vale? Esto no es desde el punto de vista legal, porque realmente, para que todos lo sepan, no está establecido qué es el fraude en el juego en ninguna ley. Es decir, no hay ninguna ley que diga, pues, utilizar inteligencia artificial es fraude o valerse de sistemas informáticos para análisis de errores de cuotas es fraude o yo qué sé, ¿vale? O saber mucho de un deporte determinado es fraude. Es decir, no hay nada que establezca qué es el fraude en sí, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, si te vales de sistemas informáticos para hacer análisis de errores de cuotas, desde mi punto de vista, sí que estás cometiendo, no lo quiero llamar fraude, pero sí que estás jugando un poco con un elemento externo, ¿vale? Con ventaja, para encontrar un valor añadido a una apuesta determinada y sacarle valor, ¿vale? Entonces, esto, o sea, sinceramente, yo lo he hablado a veces con abogados de casas de apuestas. Al final no tengo mala relación con ellos, estamos todo el día peleándonos, entre comillas. A mí me sorprendió bastante una respuesta que me dijo un abogado además de B365, que me dijo, mira Alberto, lo que pasa realmente con las expulsiones de los usuarios sin justa causa, esto fue evidentemente cuando metieron esta cláusula y empezó a pasar, es que están pagando justos por pecadores, porque nosotros sabemos que hay usuarios que ganan dinero porque sencillamente saben mucho de un deporte o estudian ese deporte y son capaces de ganar a la máquina, ¿vale? Digámoslo así. Si yo sé mucho de tenis ITF porque sé de en qué rachas vienen, porque sé los puntos que defienden, porque sé si vienen de lesión o porque sé si el tenista ha estado de copas ayer, pues esa cuota coge valor. Ahora bien, si yo lo que tengo son comparadores de cuotas que me dice que Pinacle está sacando una cuota 1,80 y Bet de repente está sacando la 2,40 y el resto de bookies también está entre 1,82, pues realmente tú no estás apostando con un criterio tuyo propio que te haga ver el valor en la apuesta, sino que lo que estás haciendo es valerte de un tercero informático, ¿vale? Entonces, ¿es fraude eso? Insisto, no está regulado en la ley, pero yo comprendo que las casas de juego lo defiendan así, que de hecho lo hacen. Sí, pero bueno, es que habría casos similares o se podrían poner ejemplos de, uy, es que he puesto el precio mal. Claro. Te he cobrado la mitad, no, perdona, me tienes que pagar el doble porque es que había puesto el precio mal. No, perdona, tú te dedicas a esto y tienes que poner el precio. Sí, está claro. La cuota es la que es, la ley dice que la cuota es la del momento de la apuesta, entonces es como si, vamos, están los recálculos de B365 que siguen haciéndos, o sea que es algo que para mí es increíble que lo sigan haciendo. Tienes que ir demandando uno a uno porque la DGJ no hace nada y les permite seguir haciéndolo. Es decir, no, su apuesta a cuota 2 era errónea, la cuota es 1,5. Pero bueno, ¿y al revés? ¿Y si he apostado yo a cuota 2 y luego está a cuota 3? ¿Me vas a pagar a cuota 3? Sí, entonces es todo bastante injusto en ese caso. Bueno, pues entonces ya tengo claro tu opinión. Ahora, ¿qué opinas entonces de las surbets? Bueno, pues estamos un poco en lo mismo, ¿eh? Yo, desde mi punto de vista, estamos un poco en lo mismo. Ya tanto, incluso si te lo dice el comparador, como con las surbets estoy incluso a favor, entiéndaseme, de defender un poco la postura de la casa de apuestas en el sentido de que también se está perdiendo el elemento azar. Es decir, tú no estás asumiendo ningún riesgo con la apuesta, ¿vale?
Yo entiendo y defiendo a quien lo hace y tengo un montón de clientes que sé que lo hacen y me parece genial. Pero sí que puedo llegar a comprender que las bookies defiendan que esto no es del todo lícito porque se está desvirtuando el elemento azar. Entonces, si yo estoy diciendo que ellos no me pueden expulsar sin justa causa porque se desvirtúa el elemento azar desde el momento en el que ellos tienen una posición dominante, yo no puedo defender que haya usuarios que estén haciendo surbets porque también se está desvirtuando el elemento azar, ¿vale? Más allá, insisto, de que me parece genial que se haga y adelante, pero sí que puedo entender la postura. Simplemente. El usuario tiene el contrato con una casa de apuestas y con la otra. Entonces, no es un contrato con las dos y las casas de apuestas, cada una podría tomar posición. Imagínate que hay una casa de apuestas que se arriesga más y, oye, yo mantengo mi cuota alta, me da igual. Que haya gente que haya otras casas que tienen la cuota baja o que tienen la cuota alta al contrario. Yo la mantengo alta y me arriesgo. Pues, oye, entonces, ¿qué pasa? ¿No tengo que poder hacer esa apuesta? Porque haya una casa de apuestas que tenga la cuota alta y pueda hacer ahí una surbet. O sea, es que no eso no entiendo y yo creo que es no sé si un vacío legal o es o sea, pero algo debería de permitirlo y de hecho yo creo que las casas de apuestas a día de hoy uno de los motivos por los que piden a la DGJ el registro de apuestas de los jugadores es para poder verificar esas surbets, verificar que el jugador hace esas surbets porque ellos pueden pedir esa información a la DGJ y la DGJ la tiene. Sí, es así. También sí que es verdad que yo, pues eso, llevo 7 años dedicándome prácticamente solo al juego y no he visto aún una casa de apuestas que haya conseguido acreditar que un usuario está haciendo surbets. O sea, no les debe resultar sencillo porque yo al menos no lo he visto. Bueno, y si no lo pueden acreditar, ¿por qué lo ponen como causa de cierre? Porque yo sí que he visto curioso, diciendo es que usted hace apuestas seguras. Sí, es curioso. La verdad que sí. Lo que pasa que, bueno, hablaríamos de un motivo de cierre diferente, que es un poco, pues en Bet365 la cláusula B4B o en Winamax me parece que es la 7.1, bueno, que es el cierre por fraude, ¿vale? Cierre por fraude, cesión de cuenta a terceros, realización de apuestas seguras, todo este tipo de cosas. Esto es un tema aparte, ¿vale? Es decir, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando al principio de la charla de la resolución de cuentas sin justa causa. Estos son ellos los que tienen que acreditar que efectivamente se ha cometido el fraude, se ha cedido la cuenta a terceros o se ha realizado apuestas seguras. Entonces, sí que es verdad que hay pocos procedimientos en los que una bookie cierre por este motivo, ¿vale? Hemos tenido una época allá por mayo, en la que todos somos conscientes de que las cuentas que estaban reabiertas de Bet365 las cerraron o bien acusando de fraude o bien acusando por la ludopatía, ¿vale? El cierre por ser un jugador de riesgo. A mí me han llamado varios clientes con el tema de que les habían cerrado la cuenta por fraude y, ojo, yo lo que les explico es que es posible que hayas cometido fraude aún sin tú ser consciente de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque, salvo que tú tengas tus propias apuestas, tú sepas mucho de tenis, mucho de fútbol, mucho de lo que sea, e incluso en algún caso podría darse así, si tú sigues a tipsters, tú no sabes qué métodos utilizan esos tipsters para el análisis de las cuotas. Incluso me ha pasado hace poco, lo cuento como anécdota porque me ha parecido bastante curioso, una casa de apuestas ha sido Versus, cerraba la cuenta a un cliente porque decía que había cometido fraude en las apuestas. Era una cuenta que teníamos ganado el cierre, ¿vale? Ejecutamos, ¿vale? Porque la sentencia era muy buena, ejecutamos, diciendo que el cierre que le habían hecho por fraude era contrario a la propia sentencia, ¿vale? Y en ese caso, ellos decían que este chico era tipster de tenis de mesas. Él sabía sus propios picks y sabe bastante de tenis de mesa. Y lo que trajeron a colación ellos eran noticias de periódicos en los que partidos de las ligas en los que él había apostado habían sido objeto de amaño. Es decir, él evidentemente no sabía que esos partidos estaban amañados, ¿vale? Pero a lo que voy es que incluso puedes estar cometiendo un fraude indirectamente porque él no lo ha cometido a sabiendas, ¿vale? Pero estaba apostando a partidos amañados. Quiero decir que las apuestas, cuando ellos cierran por fraude, las demandas, perdón, cuando ellos cierran por fraude hay que andar con ojo porque si ellos consiguen acreditar que realmente has cometido el fraude, están legitimados a reclamarte la pasta que les has ganado. Entonces hay que andar con ojo, ¿vale? Por eso yo es lo que siempre digo a los clientes que me llaman con esto. Pero te podrán reclamar solo la de ese partido amañado, ¿no?
Sí, bueno, pero si ellos consideran o ellos consiguen acreditar que tú eres un usuario que ha actuado de forma fraudulenta en el periodo que has tenido la cuenta reabierta, entonces sí que te pueden reclamar la pasta que has ganado en ese periodo. Hostia, pero claro, pero esto es... A ver, es que esto sí que es justo por pecadores, porque por noticias de amaños de partidos es como si... No, bueno, es un ejemplo, que además les han desestimado la demanda, nos han dado la razón a nosotros. Subí el auto el otro día y además es muy bueno, lo subí a Twitter. Pero que es un ejemplo porque me llamó la atención. Digo, es que fíjate hasta dónde llegan. Ellos te pueden, o sea, ellos saben lo que estás haciendo y nos tienen absolutamente monitorizados a todos los que somos usuarios de la web, que obtenemos cierto beneficio económico. Eso es evidente, porque yo en las contestaciones a la demanda se ven, o sea, cuando hablan de fraudes y demás, tienen IPs, tienen conexiones, de qué dispositivos han hecho, de qué conoces a fulanito, de qué conoces a menganito. Es una barbaridad. Más allá de que puedan o no puedan hacerlo por protección de datos, pero bueno, desde luego aportarlo lo aportan, Eso es evidente. Sí, sí. Sí, bueno, ahí yo he tenido el caso de que ellos, o sea, una casa de apuestas miró en sus facturas que otro usuario había aportado para verificar la dirección, que salía mi número de teléfono, entonces ya nos relacionan, o sea que utilizan las facturas para más cosas de las que piden, nos relacionan para tal. Y bueno, lo reclamé a la Agencia de Protección de Datos y dijeron que, bueno, que como ellos estaban buscando indicios de fraude, que podían hacerlo. Ese es el problema, que por eso ellos son muy listos o defienden el interés que ellos tienen, evidentemente. Yo estoy seguro de que en la corriente esa que hubo en mayo, porque ahora parece que, al menos yo, hace mucho que no lo veo, hablo de Bet365, de los cierres de cuentas que ya estaban reabiertas al amparo de la cláusula B42B, que es la de fraude. Yo creo que ellos dispararon al aire. Es decir, ellos dijeron, tenemos, me lo invento, 100 cuentas abiertas en España, vamos a pegar 70 tiros al azar, les acusamos de fraude. Ellos saben que en muchos casos se comete, ellos lo saben, que hay muchas acciones de cuentas a terceros, que hay apuestas, Survet, sistemas de inteligencia artificial, incluso bots puestos a las cuentas. Vamos a disparar al aire y a ver quién se atreve a demandarnos a nosotros, ¿vale? Es cierto que si nos demandan somos nosotros los que tenemos que acreditar el fraude, pero hay que atreverse a demandar, ojo, que es lo que yo les digo a los clientes, ¿vale? Que sí, que son ellos los que lo tienen que acreditar, pero cuidado porque ellos tienen toda la información. Y es lo que acabas de decir tú, Miguel. Ellos pueden pedir que se oficie a la Agencia Española de Protección de Datos, que se oficie incluso a la Policía Nacional, que se oficie a compañías telefónicas para ver ubicaciones. Cuando se defienden del fraude lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, ojo, porque si has cometido el fraude te pueden pillar, ¿vale? Sin embargo, me extraña lo que dices de la Agencia Española de Protección de Datos, que te dije que utilizase eso, porque ha habido ahora una resolución muy reciente que ha dicho que ha multado a Eurobox, que realmente, bueno, es el nombre comercial, no sé cuál es la boca que hay detrás de Eurobox, ¿no? TonyBet. Pues a TonyBet, porque por la solicitud de documentación para verificación de una cuenta. Un usuario, pues lo típico, que se registra, mete el DNI, 4 cosas más, gana pasta y para retirarla, pues le piden ahí a María Santísima. Y puso una queja a la Agencia Española de Protección de Datos y les han multado, les han puesto 12.000 euros de multa o algo así, diciendo que no es lícito la petición de toda esa documentación que excede la requerida para la verificación de la cuenta. Sí, pues eso es interesante, sí, lo buscaré a ver. Sí. Luego te la paso, porque la tengo por ahí a mano. Y luego, pues otro tema de posible fraude que las casas argumentan en sus cierres o limitaciones, que es cuando hablan de colusión. Que yo puedo entender la colusión en el póker, cuando se ponen de acuerdo varias personas para apostar o no en contra de otra, con más información de la que deberían tener, pero en las apuestas deportivas la colusión la entiendo como el ponerse de acuerdo para apostar, para mover una cuota y moverla más de lo que toca para generar una surbet o generar un cash out en beneficio, así. Pero eso en el fondo es consecuencia de la operativa de la casa de apuestas también. Entonces, realmente la colusión en apuestas es fraude, es decir, apostar varias personas a lo mismo lo utilizan como motivo de fraude. Bueno, a ver, según el artículo 33.2 del reglamento de juego, que es el que yo defiendo para decir que hay unas causas tasadas por las que sí que pueden cerrar la cuenta, sí que está la colusión. Ahora bien, la colusión yo no la entiendo más allá de lo que tú has explicado, que es vamos a apostar varios a una cuota determinada. Pero yo nunca he visto que una casa de apuestas defienda que se ha cometido colusión. Me parece que es muy difícil de acreditar.
evitar que yo lo que he hecho es ponerme de acuerdo con vosotros dos, meterle todo lo que podemos al Madrid contra la Real Sociedad para subir la cuota de la Real Sociedad y que se haga lo contrario o en una bookie diferente. Es decir, lo de la colusión es cierto que el Real Decreto legislativo que regula el juego sí que habla de ello, pero yo nunca he visto que en la práctica ninguna bookie hable del término colusión, es la realidad. No lo he visto. Pues pero en los emails que te mandan por cierre lo mencionan como posible. Sí, bueno, pero porque se limitan a copiar las 3 causas que ponen. Fraude, comportamiento fraudulento, cesión de cuenta a terceros, colusión. Ya, pero no utilizan luego eso en concreto. Eso es. Vale. Y por hablar, que antes has comentado el tema de los cierres por ludopatía, que es un tema que a mí personalmente me flipa bastante porque están cerrando cuentas de gente que, bueno, está obteniendo beneficios pues de unas cuantas decenas o de miles de euros y, sin embargo, a mí me sorprende que una casa de apuestas, una empresa, ¿vale?, como queráis llamarlo, tenga la facultad de poder determinar si una persona tiene un juego patológico o no lo tiene. Quiero decir, es algo que tiene que ser diagnosticado de manera clínica, ¿no? Es un trastorno. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo están haciendo? A ver, a mí sencillamente me parece una cosa de locos. O sea, hablando en plata, me parece una cosa de locos. No, o sea, es absolutamente con lo que más estoy en contra de lo que hacen las casas de apuestas con los usuarios. Sobre todo porque no me importa dar pistas a otros abogados, no sé cómo lo hacen ellos o tal, pero yo, desde luego, a los procedimientos judiciales aporto casos de usuarios con pérdidas brutales de dinero a los que evidentemente no les cierran la cuenta por problemas de juego, sino que a todos los que le cierran la cuenta por problemas de juego es con un patrón clarísimo, que es: hemos demandado, hemos ganado, no me puedes limitar, hemos demandado, hemos ganado, no me puedes cerrar, y ahora no me puedes cerrar sin justa causa, y ahora te sacas de la manga al amparo del Real Decreto 958/20, que encima es el antiguo, ni siquiera es el nuevo, porque estos cierres los empezaron a hacer cuando entró en vigor el nuevo. No se ha molestado ni en cambiar el mensaje, o sea, es una cosa de locos. Decimos que tienes un problema de juego, que eres un jugador de riesgo y que, por tanto, te cerramos la cuenta. A ver, es que, de verdad, esto... Yo, sinceramente, pienso que simplemente es una forma de ellos de parar la sangría y de decir: mira, vamos a parar esto como sea, que la gente deje de ganar dinero, y si luego vuelven a demandar y están otro X tiempo utilizando su cuenta, que lo hagan y listo. Paramos 1 año, 2 años, 3 años, lo que dure la demanda, y paramos esta sangría de esta gente durante un tiempo. Pero a mí no me cabe en la cabeza que de verdad haya un juez que les dé la razón en el sentido de que una casa de apuestas sin absolutamente ningún criterio, porque no tienen ningún criterio, no establecen nada, puedan considerar que yo tengo un problema de juego. ¿Pero cómo que yo tengo un problema de juego? Al menos dime por qué. Digo, pues mira, tienes un problema de juego porque has estado 18 horas al día durante 20 días a la semana, o porque has movido 3 millones de euros, pero realmente ellos no tienen unos parámetros. ¿Dónde está el problema? Desde mi punto de vista, en que el Real Decreto Legislativo nuevo que entró en marzo, el 176/23, que es el de entornos más seguros, el que regula todo esto de los jugadores de riesgo y demás, yo no quiero hablar de quién ha hecho eso y cómo lo ha hecho, ¿vale? Porque no quiero entrar ahí. Pero lo que es evidente es que no han tenido en cuenta el criterio de los usuarios que pueden obtener cierto beneficio económico, porque han dejado un arbitrio total y absoluto a que la casa de apuestas pueda, sin ningún criterio establecido, fijo, considerar cuándo tienes un problema de juego y cuándo no, ¿vale? Sí que es cierto que yo pensaba que iban a ir por ahí, que el Real Decreto en cuestión establece cuando un jugador entra en ser un jugador de riesgo, que es... no sé exactamente cuál es el término que dice, pero bueno, es cuando pierdes 600 euros durante 3 semanas seguidas, 600 euros netos durante 3 semanas seguidas, ¿vale? Entonces, yo dije, bueno, vale, ellos van a estar detrás de los usuarios y si palman 600 euros netos durante 3 semanas consecutivas, tendrán un motivo para expulsarte, porque eso sí que es un criterio objetivo que establece el Real Decreto Legislativo. ¿Qué pasa? Que el otro artículo, el artículo 24, me parece que es de memoria, habla de que la casa de apuestas, con los únicos criterios del volumen de juego y el tiempo que pasas en la web, pueden considerar que eres un jugador de riesgo. Traducido al castellano, si ganas dinero te expulso, si no, no te expulso. Y es lo que yo trato de acreditar en las demandas que hago del juego. Insisto, yo aporto historiales de gente con muchas pérdidas y digo a los jueces, pero mire, vamos a ver, si aquí tengo a fulanito que tiene una pérdida de 45.000 euros en 2 meses, y tengo aquí a menganito que tiene una ganancia
de 150.000 en 4 meses, ¿cómo es posible que esta persona no tenga un problema de juego? Es más, le incentivéis mandando bonos que cada vez son más altos y a esta persona, que además tiene varios procedimientos judiciales ganados y que está obteniendo un beneficio económico notable, sí que tenga un problema con el juego. O sea, me parece, sencillamente, me parece de coña. Me parece de coña. Y en este sentido, bueno, Miguel me imagino que lo sabrá, pero también lo hemos publicado. Sí que hemos ganado ya alguna también en Soria, en Salamanca también, de ludopatía, y parece que la cosa está marchando bien, pero aún así hay jueces que dicen que más allá de que podamos tener razón en el fondo del asunto, no cabe la ejecución de sentencia, que sobre todo es lo que a ellos les interesa, a los abogados en este caso B365, que es la que lo hace. Claro, ellos lo que defienden es no cabe la ejecución de sentencia, vete a un declarativo nuevo, un declarativo es un procedimiento nuevo y defiende lo que quieras. ¿Qué pasa? Que un procedimiento de ejecución de sentencia es relativamente rápido, lo normal es que no haya vista, se resuelve simplemente con mi escrito y el suyo, entonces bueno, es bastante rápido y sin embargo un procedimiento declarativo nuevo ya estamos con los 2 años, 3 años, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos defienden eso y a mí no me cabe en la cabeza que haya jueces que defiendan que realmente no quepa la ejecución. En este caso, para mí no es un motivo diferente de cierre. Sí que lo es, pero lo están haciendo con una mala fe tan brutal que, a mi modo de ver, no vulnera la sentencia en el sentido de que se siga dando cumplimiento a la sentencia, porque la mayoría de abogados pedimos que se reconozca el derecho a ser usuario y estas cosas. ¿Qué mayor derecho a ser usuario hay que ese que tú me estás vulnerando diciendo que tengo un problema de juego que te sacas de la manga? Yo pongo un ejemplo muy ilustrativo, que es, vale, ¿qué va a ser lo siguiente? Supongamos que yo voy a un procedimiento nuevo de Miguel en el que yo le defiendo el tema de ludopatía y lo ganamos, ¿vale? Miguel no tiene ningún problema de juego y le abren la cuenta. Pero al día siguiente, B365 pone una cláusula en sus términos y condiciones que dice que las personas cuyo nombre empiece por M les pueden cerrar la cuenta. Miguel lo va a tener que aceptar porque está impuesto. Entonces, Miguel lo acepta y en ese momento le cierran la cuenta. ¿Tengo que volver otra vez a un procedimiento declarativo nuevo? ¿No puedo ejecutar? O sea, a mí me parece una cosa de locos. A mí me parece una cosa de locos. Y es lo que trato de explicar a los jueces. Sí, aquí en este punto a mí me gustaría hacer un poco de recopilación. Por un lado, de hacer en favor de cómo han conseguido que se legisle esto. Y decían aquí en el chat que saludaban a Santiago Asensi y el resto de gente del gestor. Yo no sé si lo verán o no, pero aprovecho para saludarles. Yo creo que me conocen. Jorge Hinojosa también me conoce y seguro que pues de otras casas de apuestas también. Y bueno, lo han hecho muy bien porque la legislación, el Real Decreto 176/2023, lo que dice es que hay que tomar medidas, entre ellas puede ser la resolución del contrato con aquellas personas que tienen un comportamiento de riesgo. O sea, no te dicen que seas ludópata. Claro, claro. O sea, tienes riesgo de serlo. Y ni siquiera te dicen que tengas riesgo, sino que tienes un comportamiento como el de los que tienen riesgo para ser luego... Claro, es lo que hablábamos al principio, lo que decía al principio, que la verdad que bueno, pues como buen abogado tiendo a enrollarme mucho. Entonces me voy un poco por las ramas y sigo trayendo temas a colación. Pero es lo que decía al principio, es el artículo 24 el que establece eso del Real Decreto Legislativo 176/23, que es que no establece qué parámetros son los que tiene la casa de apuestas para considerar que eres un jugador de riesgo. Simplemente habla de tiempo en la sala, volumen de dinero, pero no habla de X dinero movido o X tiempo o X horas para que tú puedas decir, oye, pues mira, no voy a estar tantas horas porque sé que esto me va a pasar. No, es que no hablan de nada. Entonces yo ahí, pues entiendo que la casa de apuestas dice, yo estoy siguiendo la ley porque la ley me dice que establezco unos criterios que son los que yo diga y que si se incumplen, que evidentemente luego los aplicarán o no a su potestad, pues tome la decisión de rescindir el contrato por el bien del jugador. Da igual, porque esos son mis criterios y ahí no tenía en cuenta las ganancias. Solo tenía en cuenta el volumen, el tiempo, la frecuencia, lo que sea, que es lo que dice. Pero quiero volver un poco más atrás y es que este Real Decreto 176/2023, con esa frase en concreto de que permite la rescisión o permite la resolución del contrato, viene porque antes en el 958/2020, sí, en las alegaciones al 958/2020, el despacho de abogados de Asensi ya pedía eso. O sea, lo pedían las alegaciones de la 958, que ya había un apartado de juego problemático y pedían que se hiciese eso y entonces les dijeron que no, que lo harían en el 176, pero era exactamente lo que pedía. ¿Y por qué pedían eso? Porque anteriormente, en unas directrices de la DGOJ, lo decían ellos mismos, pero lo decían que tenía que ser algo temporal. Yeah. Decían que podían aplicar restricciones a la cuenta de manera temporal durante 3 meses o 4 meses o lo que fuera y luego
tenían que volver a habilitar la cuenta. Esa frase ya se les ha olvidado. Lo que se han quedado es que pueden aplicar restricciones o resolver el contrato. Pero la historia yo creo que viene incluso de mucho antes, de esa directriz de la propia DGJ. Entonces, ¿cómo funciona el tema? La DGJ dice lo que sea, las casas de apuestas lo hacen suyo, insisten en que cambie a su favor, en este caso, incluyendo la frase de poder resolver el contrato en caso de que haya que haya un comportamiento de riesgo de juego problemático. Entonces, pues bueno, lo han hecho muy bien, han insistido donde toca y ahí es donde yo creo que por culpa de ser muchos con intereses pequeños, con incentivos pequeños, o sea, muchas personas ganando poco dinero, no nos organizamos para demandar algo que pocos que ganan mucho dinero lo están demandando constantemente, están organizando eventos a los que acude la DGJ, están organizando pues eventos en los que acude la policía, tienen asociaciones de mucho interés, tienen despachos de abogados de muchísimos abogados y muchísimo dinero porque son pocos manejando mucho beneficio. Entonces ahí se han organizado muy bien. Pero luego yo creo que a día de hoy estamos, y por eso presentamos nuestras alegaciones al Real Decreto 176, y es que podemos estar bastante jodidos. Yo no sé, yo estoy en ese caso. O sea, yo tenía cuenta limitada y me cerraron la cuenta por ludopatía, además como con un mensaje como que me hacían un favor. Sí. Y intenté por todos los medios después de pues por lo menos 15 correos varias cosas. Primero, averiguar quién me estaba cerrando la cuenta. No me dijeron en ningún caso ni qué persona, ni qué departamento, ni quién del departamento, ni por qué, ni qué parámetros me habían aplicado. Imposible averiguarlo. Y bueno, al final pues estás totalmente indefenso ante una decisión arbitraria de una bookie. Y luego es lo que tú dices, es para ganar tiempo, pues porque ahora ya hasta el año que viene no tendré la vista y luego a lo mejor recurren y tiene que solicitar una ejecución que también lleva tiempo, lleva coste y al final pues es un poco la patada hacia adelante, ¿no? Completamente, es así. O sea, la desprotección es brutal y yo, a ver, hablo desde el punto de vista en esta charla un poco del abogado, pero yo siempre trato de ponerme desde el punto de vista del apostador porque también lo soy. Evidentemente yo a mí mismo no me pago honorarios, pero yo comprendo que las personas acaben cansándose de pagar abogados, de tiempo, de procuradores, de asumir riesgos. Entonces, eso es lo que ellos quieren y al final sí que es cierto que cada vez el volumen de usuarios que obtienen un beneficio económico de forma recurrente a las casas de apuestas va siendo menor o solamente se quedan los que ya han estado mucho tiempo y han hecho una capacidad o tienen una capacidad económica de poder sufragar estos gastos y de aguantar ese tiempo. Pero un usuario que ahora quiere entrar nuevo, entiéndase el concepto, al mundo de las apuestas, a mí me parece que la barrera de entrada ahora es grandísima, porque te vas a encontrar con que contrata Winner Odds, hace una serie de apuestas y a los 15 días, después de obtener un beneficio, ojalá, de 2.000 euros, le cierran la cuenta. ¿Qué tiene que hacer? Contratar un abogado, coger un procurador y esperar con la incertidumbre de qué va a pasar. Porque, insisto, a mí cuando me llaman, y lo repito otra vez aquí, a todos se lo dejo meridianamente claro, que tiene riesgo, que se puede perder. Entonces, si yo les digo lo que voy a cobrar, lo que va a cobrar el procurador, el riesgo que asumen y demás, y encima les estoy diciendo que el procedimiento se puede perder, muchos dicen, mira, pues me he ganado 2.000 euros, me voy de esto y se acabó. Entonces, es complicado, el tema está complicado. Claro. Y luego ves las cifras de que el juego online está ganando cada trimestre más dinero que el anterior, o sea, algunos sube baja, pero eso es una tendencia que va haha arriba, o sea, es que no es que hayan tenido ningún problema, vamos. O sea, no... Yo ahí discrepo contigo en el sentido de que si ves las gráficas, ha habido una época, allá por el 2021, en el que hubo un pico así, que fue aquel momento en el que había deslimitadas por toda España. Hablo de cuentas deslimitadas, para el que no lo sepa, de cuentas que se han demandado y que Bet365 o bien no puede cerrar o bien, bueno, pues no puede aplicar límites y puede apostar lo que se quiera. En ese momento, en España se les hizo mucho daño a las casas de apuestas. De hecho, por eso pusieron la cláusula de cierre. Hasta donde yo sé, al menos hasta hace muy poquito tiempo, la cláusula de cierre no la había en ningún otro país. Ahora me parece que ya sí que está en Francia o no sé dónde, en el Reino Unido. No sé dónde leí el otro día. Pero a mí me han llamado abogados de muchos sitios, sobre todo de Sudamérica y demás, para que les ayude a cómo afrontar la situación y demás. Y lo de la cláusula de cierre, donde la hay es aquí. ¿Por qué? Porque se ganaron las limitaciones y luego vinieron los cierres. Y ahora, si se ganan los cierres, viene la ludopatía. Y se gana la ludopatía, ya os avanzo que vendrán los usuarios profesionales. Es decir,
esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola y ellos lo que no van a permitir es que haya miles de personas, como hubo en el 2021, ganándoles 40 o 50 mil euros todos los meses, porque ellos son una empresa y buscan maximizar beneficios, es así, optimizar beneficios, es lo que hay. Sí, pero bueno, ahí cuando alguien dice eso es que son una empresa. Bueno, es que es una empresa que se dedica a una actividad que tiene riesgo. Correcto, Pero yo tengo una empresa ojo, de que yo no lo ingeniería defiendo. y puedo perder dinero. O sea, Es así. no pasa es nada. O así. sea, no es que no pase nada, pero que entra dentro de lo normal de una empresa que puedan perder Sí. dinero. Pero ellos no quieren el riesgo. O sea, El problema, Miguel, es que la consecuencia que puede tener para ellos hacer esto, sencillamente son multas coercitivas que tienen que pagar el Estado por bien infringir sentencias o demás. Y en realidad el problema está en que el beneficio económico que sacan determinados usuarios del juego de forma mensual es tan elevado que, aun suponiendo que a estas casas de apuestas se les imponga una multa o una sanción por el incumplimiento de la sentencia, les sigue saliendo rentable. Entonces, cuando ellos miran números y dicen, bueno, tengo aquí la cuenta de fulanito que ganaba 30.000 pavos todos los meses de media y me están poniendo una sanción de 1.500 euros al mes, pues a fulanito que le den. Entonces, es complicado, o sea, es que es la realidad. está claro, aparte está el tema de que esos usuarios pueden ganar mucho dinero porque las casas de apuestas no invierten en mejorar sus sistemas, en pues cambiar el modelo de apuestas a, yo que sé, a liquidez creciente, como hacen algunas casas de apuestas, como Marathon. Cuando sacan la apuesta solo puedes ganar 10 euros, pero para todo el mundo igual. Y a medida que se acerca el partido y ellos ya tienen algo de información de lo que apuesta la gente, pues tal. Bueno, pues si eso fuera un sistema, pues es que incluso lo veo hasta bien. Oye. Claro. O no, es que utilizan Winamax ahora. Cuotas 1,7, 1,7. Pues me parece bien que aplican el margen que les dé la gana, pero para todo el mundo igual. Y tienen otras herramientas para ganar dinero que no sea elegir a sus usuarios. Sí, por ahí es igual, es igual. La reclamación. Yo es igual, yo desde el momento en el que para todos es lo mismo, desde mi punto de vista no se puede hacer nada. Es decir, ahora, bueno, me imagino, no sé si lo sabréis, seguro que alguien que nos está escuchando lo sabe, Bet365, que es un poco la más tal, ha bajado la liquidez de los mercados una barbaridad. Deja apostar aproximadamente un 20% de lo que dejaba apostar antes. Claro, si esto es para todos los usuarios, a mí hay gente que me llama, que le acabamos de reabrir la cuenta y que se lleva un disgusto del carajo porque dice, joder, he podido meter 400 euros durante 3 semanas, pero ahora ya puedo apostar 60. ¿Qué pasa? Mala suerte ha tenido ahí. Tío, pues es que lo que me extraña es que no hayan hecho esto antes, sinceramente. Es decir, si ellos quieren bajar la liquidez de los mercados, lo pueden hacer. Otra cosa es que solo bajen algunos, que parece ser que por lo visto Bet365, estoy ahí un poco detrás de ello, porque esto acaba de pasar hace 2 días, pero sí que parece que haya cuentas que sí les deja y hay cuentas que no, porque lo mandan a la lista y a la lista de determinadas cuentas lo acepta y otras no. Ojo, si podemos probar esa discriminación, que en las deslimitadas no deja, pero o deja 40 euros, y en una cuenta recién creada sí que te acepta todo a la lista, para mí, evidentemente, eso es demandable y se puede ejecutar, ¿vale? A mí la excusa de no es que tenemos un trader que acepta en función del riesgo no me vale. ¿Vale? De hecho, esto Bet365 lo hace al amparo de la cláusula de 1.1, que es la antigua por la cual limitaban y que en esa sí que la corriente jurídica es prácticamente unánime a favor del usuario en el sentido de que por mucho que ellos te quieran vender, que son contratos diferentes y que pueden subir el riesgo en función del momento y de demás, no, mire, lo que dicen, y eso sí que lo dice la doctrina en su mayoría, quitando Alicante y Valladolid, el resto de provincias lo que vienen a decir es que no, que tú no puedes, una vez que haces la oferta pública de tus apuestas, elegir cuánto puede apostar Miguel, cuánto puede apostar Fermín o cuánto puedo apostar yo, en función del riesgo que pueda asumir de cada uno. No. Si de Miguel puede aceptar 500, de mí también. Entonces, si las casas de apuestas hacen esto, como está haciendo ahora Bet, y sí que hay discriminación, yo creo que eso, vamos, desde luego se puede mandar. Bueno, ¿y tú no crees que lo que van a hacer es que las cuentas nuevas entran con un factor de riesgo, con un coeficiente pequeño, y que si ven que son perdedores les suban ese factor de riesgo por defecto? Es decir, yo no me creo que haya un analista que mire mis apuestas. Sí, está claro. Es imposible que haya tantos analistas porque habrá miles de apuestas de muchísimos jugadores. O sea, realmente tienen un parámetro que a estas personas decimos que se le manda al analista y se rechazan, y a estas personas analista y se acepta. O directamente tienen un factor de riesgo con un coeficiente más alto y pueden apostar más. Los VIP, o sea, yo he visto casas de apuestas, porque, bueno, es muy curioso el caso de Winamax,
que no sé por qué y no sé cómo deshabilitarlo, no sé si es posible. Cuando tú apuestas y ganas una apuesta, ves qué personas han apostado lo mismo que tú y han ganado, ¿vale? O no, o si has perdido, puedes ver los que han ganado, que han apostado a lo contrario que tú, pues ver los que han ganado y tal. Y además sale su nick y todo. Entonces, pues coincide que veo personas o veo nicks que sistemáticamente pueden apostar mucho más que yo. Sí. Españoles. Porque Winamax sí que tiene apostadores, te muestra también los apostadores no españoles, que claro. Eso no sé hasta qué punto... Sí. O sea, no sé, es raro porque es winamax.es. Entonces, yo ver lo que ha apostado un francés, ¿por qué? O sea, si es .es, ¿por qué tengo que poder ver lo que ha apostado un francés? Contando que la información sea real. Sí, esa es otra, porque hay mucho... Tiene pinta de que es real, yo creo que sí que es real. Hay mucho rumor, ¿eh? Hay mucho rumor por ahí, es verdad que, bueno, pues ya sabes, por Twitter o por X lees un poco de todo, pero es que si os dais cuenta, siempre Alphabet es un nick de un chico de Francia, en Winamax siempre está el primero, apostando cantidades ingentes de dinero, y es verdad que no vemos lo que pierde, me imagino que si eso no está trucado también perderá un montón de dinero, porque acierta el hat-trick de Mbappé todos los días que lo mete, pero... Claro, pero sí que hay como una especie de competición semanal de las mayores ganancias. Sí, lo sé. Que ahí ves también usuarios que se repiten. Y entonces, bueno, ¿serán inventados? No, la verdad es que no lo creo que sean inventados. Yo sé que alguno no, porque tengo algún procedimiento judicial en el que precisamente defiendo a algún usuario que estuvo en ese ranking y luego no le han pagado. Y yo me aprovecho, entre otras cosas, de que ellos mismos le pusieron en el ranking como uno de los usuarios que había ganado dinero, le llegaron a abonar el dinero, más que, bueno, luego hay una serie de historias que no vienen al caso para no pagarle, pero cuando yo hago la demanda utilizo eso, por lo tanto sí que son reales, o al menos algunos lo son. Bueno, pues no sé cuánto tiempo vamos a estar, pero sí que... Llevamos una hora y 10, tenemos ahí, es que tenemos muchas cosas, ya lo hemos hablado. Pregunta, yo. Lo hemos hablado fuera de cámaras y lo que vamos viendo. Yo aquí, por pasar y por ir hablando, que Miguel antes ha comentado que las casas de apuestas tienen recursos, las casas de apuestas se organizan bien, tienen sus asociaciones, tienen su pequeño lobby, ¿no? Si es que se puede llamar así. Y sin embargo, lo que veo respecto a los jugadores, que ahora os pregunto cuál creéis que es el motivo, es que realmente no hay mucho ruido mediático, salvo contadas noticias que han salido, creo que fue en El Confidencial o en alguna otra, o el mismo trabajo que hace Alberto, o la EJAD, por ejemplo. No hay muchísimo movimiento, no hay muchísimo altavoz y no sé si creéis que esto es... ¿Por qué motivo? No sé si es por egoísmo propio de los apostadores que quizás no queremos compartir cuando nos va bien o no sé si no nos organizamos bien. A ver, yo os voy a contar un poco mi experiencia en este sentido porque creo que es bastante ilustrativa y que responde a lo que acabas de decir. A mí hace 4 años, me parece que fue, 5 años, me llamaron de La Gaceta, un periódico local de aquí de Salamanca, yo soy de Salamanca para que no lo sepa, y me hicieron un pequeño reportaje hablando un poco, pues por aquel entonces eran limitaciones, no eran cierres, con lo cual fue antes del 2020, sería por el 19 o así. Hablando un poco de esto, ¿vale? Acto seguido me llamaron de Castilla y León Televisión para hablar de lo mismo, para, pues darle un poco de bombo a esto porque era un tema que yo creo que resulta curioso. A la gente, aun incluso a aquel que no le gusten las apuestas deportivas, le resulta curioso saber ya no por el apostar en sí, sino por el dinero, que a la gente siempre le interesa, que el dinero que se mueve, cuánto se mueve, lo que se gana, lo que se deja de ganar y los abusos de las casas de apuestas. Bueno, cuando salí en Castilla y León Televisión, y yo no quiero pensar mal, pero el mismo día que salí en Castilla y León Televisión me llamaron de Antena 3, de Espejo Público, para hablar del problema, ¿vale? Me llamaron, yo hablé con ellos un poco y demás, me dijeron que me volverían a llamar y no volví a saber nada de ellos, sin yo hacer nada, no sé por qué. Es decir, no sé qué pasó, pero a mí me llamaron, hablé con ellos, yo les dije que en principio no tenía inconveniente y no volví a saber nada más. No me preguntéis si alguien se enteró y les dijo que este problema no podía salir, eso en televisiones a nivel nacional o cuál fue la situación, pero sí que os cuento de verdad que eso me pasó. Y también es cierto que luego hablando con usuarios, con clientes míos, con los que, pues al final yo no dejo de ser un chaval que también apuesto, me llevo muy bien con muchos clientes y les pregunté un poco qué opinaban al respecto, de si creían que era buen momento o no en aquel entonces acudir a un programa de la repercusión que podría tener Antena 3 en ese caso,
hablar sobre esto. Y en ese caso ellos me dijeron que mejor no hacerlo, ¿vale? Es verdad que al final, si tú te estás valiendo de un negocio y estás obteniendo beneficio económico, cuantos más se enteren de ese negocio y más gente haga lo mismo que tú, pues más trabas pondrán. Que al final, de hecho, realmente es lo que ha pasado. Cuanta más gente ha demandado y más cuentas ha habido, más problemas te ponen las casas de apuestas. Ellos pueden permitir que haya 100 personas ganando, pero no 10.000. Es un poco, yo creo, el kit de la cuestión, o por qué hay muchos usuarios que no quieren que estas cosas se sepan. Es mi opinión. Yo pienso que hace años tal vez haber ido a Antena 3 hubiera sido contraproducente desde el punto de vista del apostador, ¿vale? Pero ahora, sin embargo, no pienso lo mismo. Yo ahora creo que sería un momento buenísimo para hacer ver el problema que hay, sobre todo por lo flagrante de los cierres de cuenta del tema de los jugadores de riesgo, que es que eso me parece una postura en la que se le podrían sacar los colores a todos los que estén detrás de este tejemaneje que hay. Es una cosa que a mí me parece que roza lo criminal. O sea, es tremendo, es tremendo. Sí, es que al final la prensa, digamos, generalista, o la prensa que tiene publicación online, periódicos, televisión, etcétera, al final, en el momento en el que cobran del Estado, vía anuncios, vía subvenciones, vía tal, o sea, deja de ser libre. Sí. Porque en el fondo sus ingresos o su comida o su manera de subsistir, ¿no? Depende. Y yo creo que es lo que has dicho, o sea, que no interesa que se sepa que hay jugadores que pueden ganar, ya sea tanto en las apuestas como en el póker. En España, en el póker, tenemos a Adrián Mateos, que es el mejor jugador de póker del mundo. Efectivamente, y no se le publica. Y es que, quitando que salió en la Resistencia cuando era Movistar, que Movistar es una empresa privada, aunque tenga su participación el gobierno, o sea, que ahí no habría a lo mejor tanta incidencia en eso, sino que se buscaba también un poco, pues eso, sacar a personas que tampoco eran tan famosas en su momento. Es que cuando salió Adrián Mateos, o sea, ya había ganado y tal, pero ahora es que se ha confirmado, lleva ya muchos años siendo el mejor. Y no se le da... O sea, no es que sea publicidad, sino que no se comenta, no es algo que la prensa se interese, o sea que... Y eso que el póker... En el póker juegan millones de personas al mundo, en todo el mundo, y no... No sé, aquí es que parece que solo se puede hablar de fútbol. Es un juego más inocuo que las apuestas, ¿no? O sea, quiero decir, las apuestas sí que podría haber más discusión sobre a quién estás ganando, ¿no? Que esto es una pregunta que hicimos en la última charla, ¿no? ¿A quién le estás ganando el dinero? ¿A la casa de apuestas o a los que están perdiendo, ¿no? Esto queda ahí, pero en el póker es verdad que, bueno, juegas contra otras personas y no hay... O sea, la casa de apuestas en este caso o el casino, pues está perfectamente contento, ¿no? Por así decirlo, de que exista el juego. No hay conflicto de intereses. Se lleva su parte y ya está. Creo que sí que hay una directriz clara por parte de los organismos públicos de que no se sepa que con cierta formación, habilidad o lo que sea, hay ciertos juegos en los que se puede ganar. De manera. Sí. Sin embargo, la lotería y eso, sí, publicidad la que quieras, porque como pierdes X veces al año no mucho dinero y tal, pues ahí no hay problema. Que haya publicidad de la ONCE, de la lotería primitiva, de Lotería Nacional, ahí pues no hay problema. Claro, aparte de que es el propio Estado el beneficiario, ¿no? Claro, ahí no entra en juego tu destreza ni la pericia que tú puedas tener para hacer una apuesta. Entonces, no requiere de ningún tipo de formación. En la lotería simplemente se trata de meter dinero y que se lo lleve el Estado. Uy, se ha ido Miguel. Vale. Ahora sí, se había desactivado la... Vale, pues nada, era simplemente saber un poco. También los patrocinios. Entiendo que muchos... muchos medios no lo sé, pero algunos sí que al final juegan en ese alambre, ¿no? De ese conflicto de interés entre tener publicidad de casa de apuestas y deporte y que es un poco no. También podrán depender de eso. Nada, simplemente para saber vuestra opinión al respecto porque es algo que a lo largo de los años siempre salimos perdiendo nosotros. Y bueno, luego tenemos aquí algunas preguntas que ahora iré pasando. Mira, te voy a dejar una que han repetido bastante y yo no tengo respuesta. No sé si, Alberto, a ti te ha pasado, a algunos clientes o algo. El caso de que cuando tú te abres cuenta, por ejemplo, en una casa de apuestas, inmediatamente te registras o no te dejan registrarte, no sabemos por qué motivo.
O sea, y en principio tú no has jugado, no tienes ninguna autoprohibición, eres un usuario nuevo, te registras y no te dejan registrarte y no te alegan muchos motivos y directamente te echan de la casa, o inmediatamente ingresas, lo mismo, empiezan a pedirte muchísima documentación y no llegas a jugar. No sé si conoces casos que te hayan llegado a ti de ese estilo. Sí, casos conozco. Sé que, de hecho lo he dicho al principio de la charla, sé que Bwin lo hace, por ejemplo. Bwin lo hace mucho ahora. No sé cuál es el criterio. O sea, yo, evidentemente, como no sé cuáles son los criterios de la sala para hacer esto o no hacerlo, pero sé que sí lo hacen. Bwin lo hace mucho últimamente. Y, ojo, se puede demandar igual, ¿vale? Desde el punto de vista se puede demandar igual, pero es más defendible la postura suya desde el punto de vista en que ellos no tienen información tuya para no aceptar tu registro. Es decir, uno de los argumentos que yo utilizo, vuelvo a repetir, es la posición dominante que tiene la casa de apuestas. Cuando ya sabe información tuya y sabe que eres un usuario ganador, te expulsan. En este caso no saben nada. Te están denegando el registro. No sé muy bien en base a qué. Es decir, no puedo dar respuesta porque no lo sé. Sí que es verdad, bueno, me equivoco al responder porque no es que te denieguen el registro, es que te aceptan el registro pero te expulsan de forma inmediata. Al menos esto es lo que hace Bwin. Es decir, Bwin te acepta el registro, pero antes de que llegues a ingresar y que te validen los documentos, directamente te mandan el mail de resolución del contrato y, por supuesto, no te dejan apostar los 7 días que Bwin da al amparo de la cláusula 18.3 de sus términos y condiciones. ¿Por qué lo hacen? No tengo ni idea. No lo sé. Porque a unos sí y a otros no. Porque otra cosa es que dije, vamos a parar la sangría, vamos a estar 2 meses sin aceptar a nadie. Pero no es cierto, porque hay otros que sí que lo permiten. No lo sé, porque además a mí me ha pasado eso de usuarios amigos míos que no están registrados en otras webs, que se registran allí y me dicen, oye, tío, me registran en Bwin, yo no se ha creado cuenta ni mi padre, ni mi madre, ni ningún amigo, ni nadie, ni ningún wifi cercano, es decir, tema de IPs, todas esas cosas, nada. Y a mí, nada más registrarme, me han echado. ¿Por qué? Es que no lo sé. No sé. No, bien, es algo que le pasa a muchos usuarios. Sí, lo sé, pero no, es que no lo sé porque yo no estoy ahí, pero no sí, sé. Sí. No, vale, perfecto. Bueno, parece que hay rumores de que efectivamente comparten información entre bookies, pues vía el DNI o vía la manera que sea, de que hay determinados usuarios que son ganadores o potencialmente ganadores. Estás en la lista negra y no te dejan registrarte, independientemente de que haya otros muchos indicadores, pues de, no sé, de edad, de procedencia, de coincidencia de dirección, de coincidencia de apellidos, de lo que sea, ¿no? Para que a alguien no le dejen registrarse. Es posible que sea eso. No sé, desde luego si lo hacen será por algo. Porque si lo hacen a unos y otros no, por algo lo harán, pero desconozco el motivo. Claro, y eso, bueno, me aprovecho este punto para decir, ¿realmente pueden hacer eso? Es decir, ¿pueden impedirle a alguien que se registre? Vale, me has cerrado la cuenta. ¿No te gusta el contrato que tienes conmigo? Cámbialo. Cambia el contrato que tienes conmigo y me vuelvo a registrar. Es decir, tu pregunta es, una vez que ya han aplicado la resolución del contrato, ¿por qué no volver a contratar, no? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo puedo entender su postura en el sentido de que lo que nosotros defendemos es que cuando, vuelvo a repetir lo mismo y lo siento si suena reiterativo, pero que ellos te expulsan cuando ya tienen una información sobre ti. Entonces, ellos también son libres de volver a contratar o no contigo. Es verdad que tú, volvemos también a repetir lo mismo, tienes determinados derechos entre los cuales está apostar sin coacciones o a ser libre a la hora de apostar. Pero si ellos no aceptan tu registro, sin tener ninguna información, yo no veo que estén infringiendo realmente nada, ¿vale? Otra cosa es que ellos tengan información por detrás y ese sea el motivo por el que no te aceptan el registro. Pero si realmente tú eres un usuario que de nuevas te quieres registrar sin haber usado ninguna bookie, mañana te quieres registrar en Interwetten, por ejemplo, y Interwetten no acepta tu registro, sin que ellos puedan tener ningún tipo de información tuya, a mí me parece difícil de atacar, porque ellos son libres de contratar, como cualquier empresa. Es decir, tú no le puedes obligar a contratar a nadie. Bueno, yo tengo mis dudas de eso. Porque pues es debatible. Por eso, porque... Es debatible. Ya, pero ellos han pedido una licencia para dar para ofrecer un producto, en este caso el juego, obtienen esa licencia y dentro de esa licencia tienen unas obligaciones y la están incumpliendo al rechazar mi registro sin motivo o utilizando una información previa mía o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que sí que están incumpliendo y de hecho es algo que a mí me gustaría encontrar
pues un abogado que dijera, sí, voy a demandar eso. ¿Vale? O sea, tú me lo estás diciendo ahora mismo, ¿no? Que no lo ves fácil y tal. Pues a mí me gustaría probarlo, es decir. Sé que tú vas por ahí porque, bueno, porque te leo también en Twitter y que te gusta esa, o que compartes esa corriente con lo del derecho de supresión y el volverte a registrar otra vez, o el derecho al olvido y demás. Vale, sí, está bien. Incluso si ejercitas el derecho de olvido o el derecho a la supresión de los datos y te vuelves a registrar otra vez, en principio, por supuesto, ellos no tienen ninguna información tuya y sí que deberías poder volverte a registrar. ¿Vale? Pero estamos en las mismas. Yo creo que si ellos sin ningún tipo de información tuya no quieren aceptar la contratación contigo, vale, se podría estudiar y a lo mejor llevar por donde tú dices, de que es verdad que ellos con la obligación que tienen como regulador, al tener base legal en España, como tener licencia de juego en España, pueden tener la obligación de contratar con todo el mundo. Vale, se podría ver. Yo es un tema que la verdad que no he abordado. Sí, si no les gusta cómo han redactado ellos su contrato, lo cambian cuando quieren a su favor y ya está. Y lo cambian y lo tienes que aceptar sí o sí. Pues oye, vale, no te gusta el contrato que tienes conmigo, cámbialo, cambia los premios máximos, cambia lo que quieras. ¿Y por qué no tengo que poder volver a contratar? Si ese mismo contrato sí que lo quieres con otros al mismo tiempo. Yeah. Porque si dices, no, es que yo quiero extinguir mi empresa poco a poco, entonces no hago más usuarios nuevos y a los que tengo los voy a ir echando porque voy a cerrar. ¿Vale? Pues me parece bien. O no, es que el contrato que tengo no me gusta. A partir de ahora voy a montar solo casino y entonces dentro de mi contrato ya no están las apuestas deportivas. ¿Vale? Pues cámbialo, rescinde los contratos y la gente se vuelve a registrar. Pero no, solo quieren la parte que les interesa, que es pues no contrato con alguien porque, pues por la razón que sea. Incluso hay casas de apuestas que dicen, no, si usted ya tiene un registro, solo puede tener un registro. Si usted ya tiene un registro, no puede abrir otro. ¿Vale? Pero da igual, porque saben que soy yo, porque me identifico. O sea, porque no puedo tener, ya tuve un registro, me lo cerraste, porque no puedo tener otro si sabes que soy yo también. O sea, tienes por eso verificas mi cuenta. Entonces ahí sí que yo creo que hay que intentar anticiparse, porque si no es la ludopatía, luego serán los contratos mensuales o diarios o lo que sea. Si no es eso, pues luego cambiarán otra cosa. Entonces hay que intentar, desde mi punto de vista, intentar anticiparse a otras opciones que puedan sí, es verdad que la opción por la que estamos tirando, o al menos yo, como abogado, es un poco, tienes razón, en el sentido de solucionar el problema que se está dando ahora, ¿vale? Ellos, estuvo el problema de las limitaciones, solventamos ese problema. Ahora el problema del cierre, estamos solventando ese problema. El de la ludopatía, estamos solventando ese problema. Pero es verdad que no nos anticipamos a lo que pueda pasar, que por ejemplo puede ser eso, los contratos mensuales, diarios, y por qué no tiene que haber esa obligación de contratar. Pues posiblemente si esto va a más, si seguimos así, pues evidentemente alguien lo estudiará y el primero que lo haga y le salga bien, pues le irá genial, es así, está claro. Y luego otra pregunta que no sé si también podrá responder, y es el hecho de que al final, si hay esa disparidad de opiniones entre audiencias provinciales, que al final o bien las casas de apuestas o bien los usuarios recurran a un recurso de casación para ver qué opina el Tribunal Supremo de esta disparidad de opiniones, esta controversia que hay entre audiencias provinciales. O sea, ¿por qué? La primera pregunta es ¿por qué no ha sucedido todavía? Y la siguiente es ¿cuándo crees que va a suceder? Porque yo creo que al final va a suceder. Bueno, a mí me consta que ya ha sucedido. Ya hay bookies en el Supremo, ¿vale? Eso me consta. ¿Por qué no lo han hecho antes? Bueno, lo primero, no es tan sencillo ir al Supremo, ¿vale? Es decir, sí que es cierto que llevan tiempo pudiendo hacerlo, ¿vale? Lo que dice el Supremo para admitir un recurso de casación en este tipo de procedimiento es que tiene que haber dos audiencias provinciales con criterios diferentes unas a otras, ¿vale? Entonces, bueno, hasta hace no mucho no había dos que dieran la razón al usuario, ¿vale? Ahora es cierto que lo hay y es verdad que ha habido un tiempo en el que, hasta donde yo sé, nadie ha ido al Supremo. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, desde el punto de vista del usuario, yo pienso que, al menos yo como abogado, me lo han ofrecido, o sea, bastante gente, cuando llevaba temas individuales, ha querido ir y yo no he querido. Yo no he querido ir porque pienso que asumes un riesgo muy grande, que si se pierde el procedimiento, se acabó.
el tema de las reaperturas en España, y ahora mismo sí que se consigue reabrir cuentas, es la realidad, más o menos, pero se consiguen. Sin embargo, el Supremo dice que no, que la cláusula es lícita, se acabó, ¿vale? Entonces, por mi parte, ese es el riesgo que asume el usuario, o al menos yo como abogado del usuario no lo recomiendo. Por parte de la UCI, bueno, yo tengo un criterio que es mío y ya está, en el sentido de que quiero decir que no es legal, simplemente es mi pensamiento. Mi pensamiento es que si ellos asumen un riesgo muy grande, en el sentido de que si ganan, se acabó el negocio, ¿vale? Para todos los usuarios, pero es que si pierden el procedimiento ellos, no van a permitir que haya otra vez en España cientos de miles de usuarios ganándoles miles de euros al mes. Es decir, ellos, pues eso, o bajarán la liquidez o cambiarán la contratación, o incluso que a mí, en tono un poco jocoso, pero me lo llegaron a decir los abogados de BET en aquel momento en el que había muchas cuentas deslimitadas porque se ganaban las limitaciones y tal, nos vamos de España, así me lo dijeron, esto es insostenible, no se puede permitir que haya cientos de usuarios ganándonos miles y decenas de miles de euros, incluso cientos de miles de euros al mes, que yo lo he visto, ¿vale? Entonces, yo creo que ese ha sido un poco el motivo. Insisto, sé que ahora ya sí que está el tema en el Supremo. Se ha anunciado el recurso, otra cosa es que lo admitan, porque el Supremo tiene un índice de admisión de recursos, me parece que es de un 20%, es decir, de cada 5, hablo un poco de memoria, pero creo que es un 20%, de cada 5 recursos que se anuncian al Supremo, 1 de cada 5 son los que admiten. O sea, no es tan sencillo. Vamos a ver si lo admiten, si no lo admiten. ¿Pero es un recurso de cierres o de qué es? Sí, de cierre. De resolución del contrato sin justa causa, vaya, sí. ¿Y iniciado por las bookies? Me consta que hay tanto iniciado por las bookies como iniciado por un usuario. Por varios usuarios, vaya, por una demanda colectiva. Bueno, pues entonces ya veremos. Esto, a ver, puede tardar años o puede... Sí, no, a ver, esto, Miguel, yo pienso que mínimo 3 años va a tardar en resolverse, mínimo, ¿vale? Mínimo, insisto. Porque yo tengo algún otro tema de derecho bancario que además ya está resuelto en el Supremo y aún así llevo 2 años y medio y todavía ni siquiera se han pronunciado sobre la admisión del recurso. Es decir, en un tema de estos no está nada manido, que nunca se ha pronunciado, que es algo que tienen que estudiar nuevo y tal, primero que lo admitan y luego la resolución. Vamos a ver. Entonces, yo creo que va a tardar, sinceramente. Entonces, por ahí es un poco por donde yo pienso que tanto para bien como para mal, si realmente te dedicas o no te dedicas porque no, simplemente tienes un beneficio, lo ves como una inversión, hay que tratar de, si tu objetivo es demandar y conseguir una cuenta, que sea antes de que el Supremo se pronuncie, porque tanto si nos dan la razón como si no, no creo que sea bueno para el usuario, sinceramente. Curioso. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si pierden las bookies, no se van a ir. O sea, es que es tan rentable su negocio que, bueno, a lo mejor ganan menos, pero van a seguir ganando. Entonces, es como, vale, a mí me da igual ganar poco, pero gano. Y es tan rentable su negocio, tiene una economía de escala tan grande que con muy pocos recursos y muy poco personal tienen millones y millones de usuarios, porque, vamos, la proporción entre clientes y sus recursos es bestial, porque es a nivel mundial. Y lo que sí que habrá es que no habrá 40 y pico casas de apuestas, ¿vale? Pero es que no, lo de España es una... Sí, lo de España es una barbaridad. Claro, pero es que yo creo que en otros países, por la información que tengo, el beneficio que obtienen los usuarios, sistemáticamente aquellos que obtienen un beneficio abultado no es tan alto en otros países como es en España. O sea, en España ha habido un momento, sois conscientes de ello, en el que la gente, bien sea eso por servicios de tipsters, o bien sea por servicios de inteligencia artificial, o bien sea por análisis de errores, que estaba obteniendo cantidades ingentes de dinero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es lo que estamos hablando. Si esto ya se sabe y la gente sabe que se puede ganar y cómo se puede ganar, yo creo que la bookie no lo va a permitir. Yo creo que no lo van a permitir. Otra cosa es, ya no digo que se van de España, a lo mejor no se van de España, pero hacen lo que han hecho antes de ayer, que es bajar la liquidez. Pues trabajan más todavía. En aquellos mercados en los que ellos vean que no son eficientes, bajamos más la liquidez. No podemos hacer nada ante eso. Entonces, es complicado. Es decir, yo creo que el usuario realmente, de verdad, lo pienso así, el usuario que obtiene un beneficio económico importante de las casas de apuestas, no le viene bien que el Supremo se pronuncie, ni a favor ni en contra. Es mi criterio, sin más. O sea, entiendo que haya otros, pero es mi criterio.
Sí, pero eso al final es algo transitorio. O sea, todo esto es algo transitorio. Yo creo que vamos a llegar a un punto diferente donde sea menor liquidez, donde sea más margen, donde sea mover más rápido las cuotas, lo que sea. Sí. Pero evidentemente ellos no quieren, ellos piensan, bueno, ¿cuánto me cuesta invertir en tener un sistema mejor, en cambiar? Porque yo alucino que, por ejemplo, B365 siga utilizando cuotas basadas en las fracciones. O sea, las cuotas que tiene realmente son cuotas fraccionarias pasadas a decimales. Es algo absurdo, o sea, no tiene sentido. ¿Por qué no utilizar más decimales? O sea, ¿por qué no utilizar un 83, un 84, un 85, un 86? No, utilizar un 83, luego ¿Pero por qué no tiene 1,9, sentido luego... O eso? sea, ¿Por qué no tiene sentido, Miguel? Porque... pues porque no es eficiente. O Vale. sea, basarlo... ¿Por qué utilizan cuotas fraccionales? Pues porque ellos vienen de Inglaterra, donde ahí lo típico es hablar del 3-1, del 4-3, de lo que sea, porque es lo típico allí y porque es un sistema antiguo, viejo, que no invierten en mejorarlo. Y porque la gente está acostumbrada a eso, lo que sea, pero es que las cosas cambian. Entonces es como todo. Ellos no quieren cambiar, no quieren invertir en mejorar sus... o dedicar más recursos, pero quieren seguir ganando lo mismo y se aprovechan porque el sistema legal se lo permite y lo que decía Alberto, que las sanciones son mínimas en comparación a lo que gana un usuario por el hecho de que su sistema no sea eficiente. Porque todos sabemos que hay otras casas de apuestas que no limitan, no en España, pero que no limitan y que ganan dinero. Y tal. Entonces, ahí ya lo siguiente es, pues lo que siempre digo, ¿no? Que si no, porque al final son apuestas de contrapartida, tú apuestas contra la casa de apuestas. Pues bueno, si ellos no quieren apostar contra los usuarios, pues que cambien su modelo a casino, a bingo, o a exchange, o a póker, o juegos donde ellos no arriesguen. O sea, el tema es el tema que no quieren el riesgo, pero quieren el beneficio, ¿no? Y bueno, ahí sí que había una entrevista en Inglaterra con uno de Skybet que decía, bueno, yo no me interesa echar al jugador, me interesa más limitarlo, porque así me da la información, pero... La apuesta mucho menos, es así. Claro, yo muevo la cuota con la información del usuario que sé que gana, pero no le estoy pagando casi dinero. Pero es que luego viene otra, y es que hay casas de apuestas que lo hacen ahora un poco menos, pero que es que te rechazan la apuesta, mueven la cuota y luego te dejan apostar con la cuota movida otra vez. Y a lo mejor vuelves a apostar y te la vuelven a rechazar, mueven la cuota. Es decir, yo le estoy dando la información de que quiero apostar 100 euros a esa cuota, ellos no me aceptan la apuesta, mueven la cuota y entonces luego ya me dejan otra vez. Eso es lícito, y así hasta que se cansen. A mí sí, eso me parece lícito. A mí igual, a mí también, porque al final, siempre y cuando eso sea con todos los usuarios, es que a mí me parece que la clave de todo esto está en tratar de acreditar la discriminación que hay entre unos usuarios y otros. A mí, de verdad, desde que empecé a estudiar este procedimiento, este tipo de procedimiento, el derecho del juego y demás, lo que me parece flagrante es eso, la discriminación que hay entre unos usuarios y otros. Lo que yo no puedo compartir de ningún modo es otra vez lo mismo, que cuando la casa de apuestas tenga información pueda prescindir de mí o no, es lo que no puedo compartir. Pero si a todos los usuarios se les trata igual, pues eso, bajando la liquidez, mandando todo a traders y no aceptando, o lo que tú dices, Miguel, cuando ya ven que no hay nadie, estabilizar la cuota, cuando ven que no hay nadie que quiera apostar, dejar la cuota estable. Todo este tipo de tretas o de jugarretas, bueno, es que son lícitas. Yo no las veo, no lo veo ilícito, vaya. Y luego, Alberto, por ir terminando ya, un jugador, ¿vale? Pongamos el ejemplo de un jugador que acaba de empezar ahora, le cierran la cuenta. Ya hemos hablado un poco de la viabilidad, de tu opinión sobre la viabilidad de este procedimiento, pero ¿cómo puede defenderse imaginando que te contacta a ti? ¿Cuál es el procedimiento? O sea, ¿qué les explica a todos tus clientes así de manera simplona? Bueno, sí, ¿Qué se pueden esperar? Sí, yo el discurso es muy claro. Yo siempre que alguien quiere contactar conmigo para ver la viabilidad de demandar, lo primero que quiero es hablar con ellos por teléfono. No me vale con mandarles un WhatsApp. Si solamente les interesa cuánto cobro, se lo digo y punto, ¿vale? Porque es verdad, hay mucha gente pues, que no quiere o no puede pagarlo y listo. Me parece genial. Ahora bien, de los que me llaman, saben el precio y demás, yo siempre les digo lo mismo. El procedimiento tiene riesgo, ¿vale? Es evidente. No, o sea, no deja de ser una apuesta. Puede salir bien o puede salir mal. Ahora bien, es una apuesta con un V+ muy alto. Si sale bien, el beneficio que obtienes, todos sabemos cuál es. Posibilidad de éxito. Vamos a ver, el que no lo quiera ver es porque está ciego. La realidad es que el 80%, me invento el porcentaje, o
el 80 o el 85 o el 75, el 90, no lo sé, de las audiencias provinciales de España o de las provincias de España que se han pronunciado dan la razón a la casa de apuestas, ¿vale? Entonces, ¿eso significa que tu posibilidad de éxito sea del 15 o el 20% restante? No, porque nosotros lo que tratamos de hacer es, evidentemente, bajo un criterio mío o de la forma que yo considero que es más beneficiosa para el cliente que quiere demandar, buscar la demanda en los sitios en los que estamos obteniendo ese porcentaje de éxito mayor. Reitero, son Salamanca, Soria, Orense, Zaragoza y Valencia con pinzas. Aún así, yo demando en Salamanca, ¿voy a ganar seguro? Que me lo pregunta gente. ¿Me empadrono en Salamanca? ¿Me empadrono en Soria? ¿Me empadrono en Orense? No, no vas a ganar seguro. O sea, yo a nadie le puedo asegurar nada. Pero ni en esto ni en nada. Un abogado que asegura algo, chungo. Porque en derecho no se puede asegurar nada, ¿vale? ¿Tienes más probabilidades de éxito? Evidentemente sí, porque la doctrina de ese tribunal es fallar en favor del usuario. Ahora bien, eso no te dice que mañana llegue el magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, se coja una baja o sencillamente deje de currar, entre un magistrado diferente o en Soria o en Orense o en Zaragoza y que cambie de criterio. Puede pasar. Entonces, ¿se puede asegurar el éxito? No. A los clientes que me llaman, yo es lo que les digo. ¿Hay opciones de ganar? Sí, sí que las hay. ¿Porcentaje? Pues si demandas en Madrid un 5%, si demandas en Valencia un 40%, en Zaragoza un 60% y en Salamanca pues a lo mejor un 80%. Y en Soria y en Orense un 80% o un 90%. Entonces, bueno. Depende. Sí, bueno, y luego está aparte el tema de los plazos. Es decir, que vas a ganar o no, pero aparte vas a tener que esperar, luego probablemente la casa de apuestas recurra. Con el tema plazos, sí. Perdón, no sé si estoy acertado o no, pero creo que ha habido una última reforma, ¿no? Sí, en la ley orgánica, la ley orgánica 1/2025, en el que digamos que es como así, como que se hace necesario que se tenga que acudir a una mediación antes. No sí, esto es un... Sí, no es así. Es decir, no hay que acudir a una mediación como tal, ¿vale? Lo que dice la reforma de la ley es que hay que acreditar antes de demandar que has pretendido de solventar el conflicto por un método alternativo de solución de conflictos. Se llama así, pues se llaman MASC, ¿vale? Ahora bien, el problema de esto es que no se sabe muy bien o no está muy bien establecido cuál es el criterio para, según qué tipo de procedimiento, a qué método alternativo de solución de conflictos tengo que ir. Parece que en este tipo de procedimientos, en los temas de juego, ojo, hablo de las cierres de cuentas, deslimitaciones y tal, no en las reclamaciones de cantidad, ¿vale? En las limitaciones, cierres y demás, parece que es suficiente con enviar un burofax en el que tú les propones a la casa de apuestas pues que le den una solución a esta, que no es otra que reabrir la cuenta. Antes, con mandar una carta fehaciente y dejar pasar una semana era suficiente. Ahora sí que hay que dejar pasar un mes. Te tienes que referir a esos artículos nuevos de la modificación de la ley y tal, de la ley modificada y demás. Pero más allá de eso, parece que con eso es suficiente. ¿Por qué digo parece? Porque como no hay un criterio establecido al uso, quien realmente admite o no la demanda es el letrado de Administración de Justicia. Y cada letrado de Administración de Justicia tendrá un criterio, ¿vale? En principio, insisto, parece que con eso es suficiente. Esto entra en vigor el 3 de abril, ¿vale? Con lo cual, yo, de hecho, no he metido ni una sola demanda desde el 3 de abril. Es la realidad. Es verdad que si el 3 de abril hubiera hecho la primera reclamación, llevaría esta semana pudiendo demandar. No fue el caso, porque la verdad que yo desde el 3 de abril hasta hace apenas una semana no he hecho ni siquiera reclamaciones previas porque no sabíamos exactamente cuál es o qué es lo que se iba a pedir o no se iba a pedir. Entonces está un mes, entre comillas, parado por eso, ¿vale? Parece que ahora, insisto, sabemos que ese va a ser el criterio, pero tampoco estamos seguros. Es decir, yo se lo aviso a los clientes, puede pasar que ahora metamos una demanda y que el secretario de letrado de Administración de Justicia, diga, pues no lo admito porque no se ha cumplido con el criterio de haber acudido al método alternativo de solución de conflictos. Problema, habrá que volver a demandar. Se ha perdido un mes o un mes y medio. Desde luego, al usuario no le beneficia, eso está claro, eso es evidente. Ni al usuario, ni al abogado, ni para el procedimiento judicial en sí beneficia, eso está claro. Lo único que beneficia es a los juzgados para descargar, que yo creo que es por lo que lo han hecho, por descargar carga de trabajo y volumen que había acumulado. Porque la realidad es que al usuario no le beneficia nada, eso es evidente. Sí, al final, el beneficio, o sea, el hecho de que se añada este trámite, lo que hace es desincentivar más
demandar. Totalmente. Es decirte, mira, tú quieres empezar a demandar hoy, pero realmente que sepas que la demanda, hoy vas a pagarme a mí, ¿vale? Pero que sepas que realmente la demanda se va a interponer al juzgado, en el mejor de los casos, dentro de 1 mes y 3 días. Porque yo mañana mando el burofax, lo reciben dentro de 3 días, hay que esperar 1 mes, pues dentro de 1 mes y 3 días ya podremos demandar. Pero que sepas que desde que tú pagas mínimo 1 mes y 3 días va a pasar, ¿vale? Bueno, es lo que hay. Antes eran 10 días, pues ahora es 1 mes y 3 días. Mientras sigan admitiendo las demandas sin más preámbulos que eso, pues yo al principio, cuando leí lo de la mediación y tal, me parecía una cosa de locos, porque acudir a una mediación, nosotros con los letrados de cualquier bookie, sabemos que no va a valer para nada. Yo sé cuál es su criterio, saben cuál es el mío, llevamos no sé cuántos procedimientos abiertos y ni ellos van a reabrir la cuenta ni yo voy a dejar de demandar, con lo cual es simplemente una pérdida de tiempo. Parece que con esta otra alternativa sí que es suficiente, oferta confidencial se llama, y parece que con eso, bueno, pues sí que va a bastar. Veremos a ver. Muy bien, a ver en qué queda. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? Sé que tienes una cuenta de Twitter, ¿no? Sí, la verdad que yo, bueno, me doy muy poca publicidad, no tengo ni página web. La gente yo creo que me conoce porque, como también estoy metido en el mundo de las apuestas, soy usuario de más, en Twitter tengo la cuenta, que es donde publico un poco las resoluciones que vamos ganando. Y luego, sinceramente, en el propio Twitter pongo mi número de teléfono, que es mi número de teléfono personal. No me importa, atiendo a la persona ahí y tal vez eso la gente lo premie también. Yo creo que es lo más valorable dentro de mi trabajo, más allá de los resultados. A la gente, y creo que en ese sentido no puedo tener queja, les respondo rápido, ellos me preguntan y hasta un domingo suelo responder, porque insisto, como es móvil personal no me supone ningún esfuerzo. Y salvo gente que ya es demasiado insistente y me escribe un sábado a las 4 de la mañana, que si le respondo va a ser no en las mejores condiciones, trato de dar respuesta lo más rápido posible por ahí. Sí, eso habla bien de ti, como profesional. Te gusta lo que haces, no te importa contestar. Es así, completamente. En cualquier momento. Y no sé si Miguel tiene alguna cosa más en pendiente. Yo tengo aquí un caso que nos han enviado por email, nos han dicho, oye, por favor, pregúntale a Alberto, a ver, es de juego, pero no es estrictamente lo que haces todos los días, ¿no? Pero es básicamente un cliente que estando en Bet365 tenía allí un dinero, hubo un acceso no autorizado a su cuenta y le han quitado todo el dinero, han hecho retiros y nos pregunta 2 cosas. Uno, ¿qué puede hacer ante este tipo de cosas? Ha ido a los Mossos de Escuadra y tal, pero se ve que los Mossos pues le han dicho que la cosa está complicada. Y eso por un lado. Y luego la segunda pregunta es ¿qué puede hacer con la casa de apuestas? ¿Cómo es posible que la casa de apuestas permita que se retire un dinero a una cuenta que no es tuya? No se supone que tienen que verificarlo eso. Y segundo, ¿cómo puede él recabar información de la casa de apuestas para poder ampliar la denuncia, por ejemplo, en los Mossos, diciendo IPs o alguna cuestión? Mira, esto ha pasado, o sea, yo ya lo conocía un asunto igual de un cliente mío, que además luego, de hecho, le dejaron volver a crear la cuenta en Bet. Es decir, le pidieron disculpas, le dejaron volverse a crear la cuenta en Bet, se la han cerrado y hemos demandado, ¿vale? Es decir, hemos pasado por todas las fases. Pero a este chico le pasó lo mismo. Este chico, de un día para otro se metió en la cuenta y el dinero que tenía de repente había desaparecido. Y este chico, yo lo que le recomendé fue que fuese directamente a comisaría a poner una denuncia, la puso y en ese caso sí que se tramitó y con la copia de la denuncia Bet365 pues le facilitó todo el tema de conexiones, IPs, no sé qué, tal, bueno, le facilitó un montón de datos que sí que ayudaron a que además acabaran pillando a la persona que había retirado el dinero en la cuenta de mi cliente, ¿vale? Entonces, en ese caso sí que pillaron al que había retirado la pasta y a mi cliente le dejaron abrir una cuenta nueva. En este caso en concreto, yo creo que es idéntico. Que él duda de que la denuncia que ha puesto los Mossos vaya a prosperar o no, hombre, en principio, con la denuncia, insisto, lo primero, no deberían archivarla bajo ningún concepto y lo segundo, con la copia de la denuncia aportándola a Bet365, el Bet365 va a ver que lo que le está diciendo es cierto y deberían, pues eso, facilitar una serie de datos o ponerse ellos, digamos, en manos de la policía en el sentido de facilitar los datos que fueran necesarios para hacer las averiguaciones oportunas y ver quién y por qué ha hecho eso, para que sea rastreable. Y a nivel de meterle mano a Bet365 en no hacer su trabajo bien, entre comillas, de no verificar que se está retirando el dinero a la persona
Pues es un tema curioso que habría que estudiar. Yo no controlo nada de eso, ¿vale? Porque yo creo que es un poco de responsabilidad de la empresa en el sentido de compliance y todas estas historias de responsabilidades derivadas y demás, que no es un tema que controle, pero vamos, que permitan sacar la pasta a un tío que no eres tú, con unos supuestos controles de verificación que tienen que hacer, que insistimos, en ocasiones te piden todo tipo de datos. ¿Cómo es posible que a este chico sí que le hayan dejado sacar y a dónde y por qué? O sea, es raro, ¿vale? Y de hecho, claro, insisto, yo solo había visto una vez en los 7 años que llevo trabajando y ahora este segundo caso que me contáis vosotros que es idéntico. ¿Cómo lo hacen? Ni idea. Desde luego fácil no debe ser porque si no se lo harían a todo el mundo. Sí. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han burlado? Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Muy bien, pues nada, de puta madre. Si nos está escuchando el usuario, pues ya le ha quedado la respuesta. Si no, pues ya lo avisaremos por email o le diremos, oye, te tienes que ver el canal de YouTube, o sea, el vídeo de YouTube cuando lo subamos o los vídeos en redes y darnos a seguir. Y a Alberto también lo tienes que seguir y le contactas si tienes problemas con algo. No sé si, Miguel, ¿tienes algo más que contar o vamos yo solo, pues bueno, aunque no sea cliente, pues agradecerte todo el trabajo que haces. Esto es David contra muchos Goliat. No son muchos los abogados que tienen la paciencia y la constancia que tienes, así como otros con los que he podido trabajar. Y bueno, pues espero que esos recursos de casación, yo sí que espero que ganen los clientes y sí que creo que será bueno para los apostadores en general. Evidentemente, el que está ganando muchísimo dinero, pues lo tendrá más difícil, ganará más despacio, lo que sea. Las casas de apuestas, pues al final tienen que o velan por su negocio. Pero yo sí que creo que para las apuestas en general es bueno que sean lo más transparentes, justas posible. Y bueno, al final todo eso que es lo que hace, pues que al final es lo que yo llevo desde el principio, que es intentar que se apuesten unas reglas comunes en base a la ley y ir por la vía. Vaya, se ha cortado justo. Se fue Miguel. Bueno, pues nada, por aquí por el chat te dicen que te pueden llevar las redes y el Sí, no es la primera vez que no lo había leído, no estoy leyendo el chat, la verdad, no voy a ser que alguien me insulte y soy muy sensible y no quiero leer críticas, pero sí, no lo llevo porque la verdad, sinceramente, no me ha hecho falta. Yo creo que el mundo de las apuestas es muy del boca a boca, entonces, bueno, pues la gente me fue llamando, al principio pocos, luego más, y yo creo que ahora ya quien está metido realmente en el mundo de las apuestas pregunta y, bueno, pues mi nombre yo creo que por ahí más o menos sale. Entonces, si buscan, luego ya es que les cuadre más mi perfil o no, o lo que yo cobro o no, porque sé que no soy más barato, es la realidad. Entonces, bueno, pues cada uno se adapta al tipo de abogado que quiera por los servicios que ofrezca. Entonces, es así. Fenomenal. El usuario del caso que ha contestado por aquí por el chat, que muchas gracias, Alberto, pregunta que si le adjunta la denuncia por email, ¿no? Sí, supongo que sí, ¿no? Directamente. Sí, claro. Esto, vamos a ver, hay una cosa que además lo quiero dejar bastante claro para todos los que estén escuchando, porque esto suele funcionar. Si es Bet365, hay una cosa clave, un término clave, que es queja formal, ¿vale? No sé por qué, pero esto a Bet365 le asusta para todo. Cuando no se hagan caso para retirar el dinero, cuando no se hagan caso para dar una explicación por un cierre de cuenta, cuando no se hagan caso para quitar las restricciones de la cuenta. El término queja formal parece que les asusta. Entonces, el que vaya con esto, que diga, mira, me pasa esto otro, he ido por una denuncia a los Mossos de Escuadra, aquí tengo la copia, quiero que me hagáis caso, quiero que me deis esto, que me deis esta información, que me facilitéis esta información, etcétera, etcétera. Que no te la facilitan, mire, quiero poner una queja formal ante el departamento competente, esto que ha pasado es muy serio, me estoy planteando incluso denunciarles a ustedes por la intromisión que se ha producido, ustedes son responsables porque le han pagado a una persona que no soy yo, entonces quiero explicaciones, quiero poner una queja formal y a ver si por ahí consigue tratarlo o consigue que le den una explicación más completa. ¿Queja formal te refieres dentro de Bet365 o a la de JP? No, una queja formal, simplemente por chat o por mail, es mejor por chat porque por mail te darán largas hasta aceptarte la queja formal, pero por chat quiero poner una queja formal ante el departamento competente para que se dé solución a mi problema. Esa frase soluciona muchos problemas. Es así. Muy bien. Pues muchas gracias. Creo que Miguel, vale, sí, se ha vuelto a conectar. Había dejado un mensaje en el chat, pero... Nada, me han cerrado la cuenta.
ha sido expulsado sin justa causa. Sí, sí. Nada, pero os estaba yendo, me ha cerrado, pero sí que se estaba yendo. Pues nada, eso, que gracias. Yo espero que podamos hablar, pues no sé, dentro de un tiempo otra vez y que pues tengamos más noticias, a ver qué es lo que pasa también ahora con todo esto de las restricciones y tal, la bajada de límites. Y bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante cosas que nos has contado. Creo que para la gente que todavía no ha sufrido en sus carnes esos cierres y tal, pues le quedará más claro que se puede hacer algo. Yo sí que animo siempre a la gente a demandar, a pues, reclamar lo que creo que son nuestros derechos como usuarios. Y bueno, bien, con Alberto o como con otros abogados que tengan más cerca o que puedan ser mejor para su caso, pues siempre informarse lo máximo posible, consultar con todas las opciones que tenga y evidentemente una de ellas es pues a través de Alberto la experiencia que tiene y simplemente con saber eso, que todos los lunes está ahí viendo a ver si hay sentencias nuevas, ya es señal de que está al día y que se preocupa mucho por todos estos procedimientos. Y nada, pues eso. Muchas gracias también a Fermín y a ver qué es lo que podemos contar en la siguiente. Yo igual, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar un poco el problema. Yo ya veis que no tengo hablo sin tapujos, no tengo problemas en explicar un poco cuál es la realidad y cómo ha ido evolucionando, o al menos, evidentemente, desde mi punto de vista. Y nada, daros las gracias a vosotros también y está muy cómodo. Se nos han pasado 2 horas volando y nada, ha estado muy bien. Muchas gracias. Y además es que se agradece que en el mundo jurídico, en el mundo del derecho, yo también abogo mucho por eso, por hablar en un idioma claro, en un idioma sencillo, no empezar con historias raras, o sea, hablar en castellano para que todo el mundo te entienda. Luego también dar las gracias también tanto a Miguel como a Alberto por aceptar esta invitación y venir aquí. También gracias a los 55, 60 personas que han estado las 2 horas aquí conectados todo el tiempo. No ha habido ningún bajón de audiencia. Generalmente solemos mantener la audiencia, es decir, si hay 50 se quedan hasta el final. O sea, que nuestro nivel de retención ahí nos lo ponemos para nosotros como un pin, pero es siempre bastante alto. Pero hoy creo que se han batido los récords humildes de este canal. Así que ha sido una... Eso es que no ha sido muy aburrido. No, seguro que no. Así que nada, números son estos, pero los que tenemos. Y nada, muchas gracias, Alberto, nuevamente por venir por aquí. A ver si en un futuro podemos hacer otra charla y podemos hablar de algunas novedades, no sé. Y nada, esperemos que a todo el mundo le haya resultado útil y pues nos vemos por redes, ¿no? Eso está hecho, cuando queráis. Muy bien, pues sale. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós.